Eres el host, estás todo habilitado, está todo perfecto, se está grabando la clase. Ok, No sé si deseas poner el pausa o adelantar. Hola Leonel, ¿qué tal? Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. está? Muy bien, hola, ¿qué tal? Disculpe el inconveniente, pero tenemos otra reunión paralela y hubo un problema. Pero bueno, ya mandamos el enlace por el grupo de WhatsApp. Ya deberían estar ingresando los alumnos, pero bueno, tenemos apenas 8 participantes que han visto el enlace y se han logrado conectar. No sé si quiere que comencemos y luego, como la clase se está grabando, luego se colgará en el campo Sí, será lo mejor. para Como se va no a perder grabar, más tiempo. vale, pues vamos a compartir la pantalla. ¿No me deja compartir? Inhabilitó la función de compartir la pantalla. No se puede compartir. Sí, la tengo inhabilitada. Es que yo pensé, yo creo que había entrado como panelista, pero Sí, es que está como panelista. no me deja compartir. Dice que inhabilitó la función de compartir las Ok, pantallas de los déjeme participantes. consultar. No, aquí. Adelante, profesor. Pero ahora, vale. A ver, tengo que encontrar. Ok, Perfecto. adelante, profesor. Ya se ve, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, nos encontramos, bueno, buenas tardes, buenos días, ya nos encontramos en la última semana, ya es la cuarta semana y vamos a abordar, bueno, mientras ustedes están haciendo el trabajo en equipo, han conformado los grupos y están viendo y compartiendo experiencias de la administración pública durante la pandemia, según las lecturas que les he pasado, pero bueno, lo más importante es aquí es reflexionar en equipo cómo lo han vivido, ¿no? Y qué es lo que están haciendo sus administraciones y cómo están saliendo de la pandemia. Es cierto que casi todas hemos hecho lo mismo, ¿no? Digo porque yo estoy en la administración educativa, en la universidad, y en la universidad, bueno, pues hemos ido a teletrabajo, hemos compartido aplicaciones informáticas, hemos cambiado los procedimientos de enseñanza y la administración pública, pues ustedes están dejando en el foro poco a poco, también les animo, ya sé que esta semana tienen el grupo de trabajo, pero les animo a que participen, ¿no? Ya sé que quizás con menos intensidad que las últimas semanas, porque ya sé que es otra dinámica, pero sí que es interesante que los compañeros suyos vean reflejadas las experiencias de los otros países o de las otras instituciones, porque de todo se aprende mucho. Yo he colgado esta mañana, he actualizado las buenas prácticas, las prácticas que había durante la pandemia, a raíz de lo que ustedes han estado comentando, también de las actualizaciones que he venido haciendo yo en el último año, y bueno, yo creo que de ahí aparecen unas 30 aproximadamente buenas prácticas, tanto de ODS como de la administración pública, en respecto, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y de acercamiento a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede ampliar todavía más y siempre tiene un gran interés porque siempre se nos puede ocurrir alguna idea para nuestra propia organización. Bien, sin más prolegómenos, vamos a entrar en... Bueno, antes sí un anuncio, desde que se me olvide, recuerden que tienen que entregar el trabajo final el día 12. Antes de entregar el día 12 tienen que entregar la propuesta y hay 8 de ustedes que lo han hecho, pero por favor vayan entregándola. He ampliado un poco el plazo porque el plazo acabó ayer y es necesario que rellenen el guión, sigan el guión por favor, porque cuando se ponen a innovar, pues bueno, pues a veces pues, se olvidan una parte, se olvidan algún punto y eso pues al final pues va a ir en demérito suyo desde el punto de vista de la calificación final. Sigan el guión que aparece en la plataforma y cuélganlo en la actividad de la propuesta. La actividad de la propuesta simplemente es una página, no es nada más. Yo, pues, ya ven ustedes los que ya lo han recibido la retroalimentación, que lo hago con cierta rapidez y por lo tanto, bueno, pues en el momento que te reciban ya las observaciones, pues pónganse a redactar y tienen para ello hasta el día 12. Si lo van dejando, se va complicando, ¿no? Entonces, bueno, les animo a que que estén al día. En general,
vamos bastante bien, ¿no? Ya hemos cerrado la primera semana, la segunda semana entera, la tercera casi entera está, en los foros está cerrada, pero todavía quedan algún trabajo, muy poquitos, por entregar, con lo cual también les animo que lo envíen, o a mí directamente, o se lo envíen a profesor Barreto. Y estamos en la cuarta semana, que como digo, lo que falta es un poquitín más de participación en los foros. Bien, vamos a tratar de una manera, la presentación lógicamente la dejaré colgada. Vamos a ver cuál era la situación desde el punto de vista de la administración antes de la COVID, cuál ha sido el impacto en lo público, qué medidas muy rápidas han sido adoptadas, como ustedes las están tratando en los grupos de trabajo a lo largo de esta semana, pues voy a incidir un poco menos. Cuanto más medidas compartamos, mucho mejor, porque iremos engrosando, digamos, la base de datos común y una serie de propuestas y conclusiones. Bueno, ¿cuál era la situación previa a la COVID? Pues una situación de un mundo convulso, un entorno muy convulso, muy distinto a la administración que podíamos entender hace 10 años, 15 años y ya no les digo hace 30 años, ¿no? Bueno, ¿qué se detectaba? Pues una crisis de representatividad de las instituciones públicas, de funcionalidad, de capacidad y de legitimidad. La sensación, y manifestada en numerosísimas encuestas y estudios de opinión desde hace ya bastante tiempo, que la administración no se orienta hacia las necesidades verdaderas de los ciudadanos. Ese podría ser el resumen. Hay un rechazo a la globalización. Las crisis distintas a partir del año 2008, pues bueno, generaron en distintos países, pues bueno, una serie de medidas, muchas de ellas de austeridad. Ustedes no recibieron, la mayor parte de los países latinoamericanos no recibieron, digamos, esta crisis, sino una especie de derivación de la misma hacia el año 2013-2014, pero efectivamente las recetas que se dieron en aquel momento eran de austeridad, de recortes y de ajustes, ¿no? Esto generó un rechazo a la globalización y la aparición, que ya venía de fenómenos anteriores, basados precisamente en la crisis de representatividad que he señalado, pues la exacerbación de las identidades, los populismos, los nacionalismos y llegando a un extremo impensable, como es en el caso europeo, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Bueno, vemos también otra tendencia que es la recesión democrática. Si lo propio durante unas décadas era el crecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la democracia en todo el mundo, pues ya vimos a partir del año 2019, un poco antes de la pandemia, vimos una recesión democrática y la aparición de democracias iliberales. ¿Qué son las democracias iliberales? Aquellas que formalmente aceptan las instituciones y los principios y los valores y los derechos propios de las democracias avanzadas, pero que en su ejecución, en su funcionamiento, no los cumplen, ¿no? O ponen en cuestión, por ejemplo, la separación de poderes. Es el caso más sintomático, por no señalar ningún país iberoamericano, pero bueno, vamos a poner los ejemplos de Polonia y Hungría en Europa, ¿no? Que están generando unos cuantos problemas. Los nacidos después de 1990, por todas estas circunstancias, bueno, digamos, en las encuestas que se hacen a nivel mundial, están contra la austeridad y el neoliberalismo. Esto hace que, por ejemplo, cómo se ha afrontado la crisis en estos momentos en el mundo, muy especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos de América, también en los países de la OCDE en general, bueno, pues lo que se está afrontando no desde el punto de vista de la austeridad, de los ajustes y los recortes, como la gran recesión que empezó en el año 2008, ¿no? Bien, también se ha incrementado la desigualdad. Durante la gran recesión se retrocedió a los años 80 desde el punto de vista de la desigualdad, debido a la caída de salarios reales, a enfoques económicos radicales, a la competencia china, a los nuevos tipos de empleo y a los procesos tecnológicos que lo que hacían era perder empleo. Se perdía empleo y también se producía un descenso en los salarios reales. Algo veremos después en la curva del elefante, que quiero recordar que ya lo vimos en la primera semana, ¿no? Las grandes corporaciones, hoy es noticia en España, Inditex, hoy y ayer, porque bueno, van a cambiar la presidencia de Inditex y bueno, pues ese cambio de presidencia pues, ha supuesto una caída en bolsa de 5.600 millones de euros en un solo día, pero el tema significativo es que hablaba de 7.500 tiendas, ¿no? En todo el mundo. Lógicamente, la gran mayoría fuera de España. ¿Esto qué significa? Que el negocio principal de Inditex no está en España, está fuera de España. Bueno, esto es un ejemplo, pero lo mismo puede suceder pues, con las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que el capital, los propietarios de
de esas corporaciones, pues no estén pueden no estar en el Estado, o los intereses no están en el Estado, incluso pueden pertenecer ese capital, como así sucede, a distintos fondos de inversión, a veces fondos soberanos, y por lo tanto se desligan del país en el que formalmente están radicados. Se desligan desde un punto de vista democrático, fiscal, electoral, del bienestar, se van desligando, ¿no? Bueno, esto es muy distinto, digamos, a los campeones nacionales que podían existir hace unos años en grandes empresas, sobre todo el sector industrial, ¿no? Por lo que respecta a la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, bueno, pues la aparición de estas tecnologías, robótica es una parte de la inteligencia artificial, pero bueno, tiene, digamos, un desarrollo también propio dentro del paraguas de inteligencia artificial. Bueno, pues se observa una insuficiente terciarización de los empleos industriales y agrarios. Significa que se pierden muchos empleos en el sector industrial y agrario por la tecnología y, sin embargo, esos puestos de trabajo no se crean digamos, en la nueva industria, en el nuevo sector tecnológico. Y tampoco genera la reducción de jornadas laborales, como se ha podido ver en otros momentos de la historia, ¿no? Se ha roto también la ecuación entre más productividad igual a más puestos de trabajo. Se mejora la productividad precisamente por la introducción de máquinas, por la introducción de robots, pero sin embargo ese exceso de productividad, ese aumento de productividad no genera nuevos puestos de trabajo. Se elimina la mano de obra poco cualificada y también de la que está más formada en las oficinas, debido a la computación en la nube, a la Big Data, datos masivos o a la analítica de datos, la economía colaborativa tipo Uber o tipo cualquier otra de las plataformas de reparto que existen, ¿no? Pues que generan trabajos a tiempo parcial que se compatibilizan con otro tipo de trabajos principales, y también debido a la robótica y a la inteligencia artificial. Bueno, todo esto hace que vaya desapareciendo mano de obra o va apareciendo, por ejemplo, nuevos puestos de trabajo, pequeñas empresas que prestan servicios por ejemplo, en cuestiones tecnológicas, en materia de mantenimiento, en materia de marketing, de asesoramiento legal, a empresas que antes tenían este tipo de funciones en plantilla, a través de personas que tenían en plantilla. Por lo tanto, ya no solo se pierde mano de obra poco cualificada, sino también cualificada dentro de las empresas, ¿no? Tenemos retos medioambientales, demográficos, catástrofes naturales, de riesgo y retos de población, intergeneracionales, científico-tecnológicos, éticos, geoestratégicos, intergeneracional, ya lo he comentado, y de la COVID-19, ¿no? Todo esto, bueno, pues ha supuesto pues unos grandes retos para la administración ya antes de la COVID, ¿no? Y nos encontramos con una percepción por parte de los ciudadanos de las instituciones públicas, de la administración, principalmente inefectiva socialmente, ¿no? Que es incapaz de contrarrestar los efectos en la vida de los ciudadanos, en términos de desempleo, educación, salud, desigualdad, pobreza y brechas sociales, especialmente cuando los indicadores se han ido depauperando, se han ido empobreciendo, ¿no? Esto realmente, esto genera pues, un distanciamiento, un alejamiento, una desconfianza de la administración, ¿no? Vemos que las empresas han adaptado rápidamente a las tecnologías digitales y que las instituciones públicas tienen fuertes resistencias al cambio, ¿no? Y se genera, y esto es muy importante, digamos, un desequilibrio osmótico entre nuestras experiencias que vivimos y que tenemos esas vivencias en el mundo privado, que las tenemos habitualmente, y cuando nos relacionamos con la administración pública, esas vivencias realmente son de otro tipo. Es como si no hubiera pasado nada, como si las tecnologías no hubieran vivido en nuestra vida. Es decir, tenemos esa esquizofrenia, ¿no? Esa difícil dualización para el ciudadano, esa escisión del ciudadano, digamos, entre dos seres, ¿no? Cuando me relaciono con la administración y cuando en el día a día funciono con otras organizaciones, sean privadas, sean la banca, sea el sector seguro, o sea el sector digamos, de consumo cultural, ¿no? En la economía colaborativa y la digital merma la capacidad de la administración de realizar sus funciones de intermediación. Encontramos a otros expertos, encontramos a otros entes intermediarios, encontramos a plataformas que nos informan sobre la COVID, nos informan sobre otras cuestiones que antes teníamos como referentes, pues a personas del mundo, a instituciones del mundo de la administración, sean organizaciones científicas o organizaciones educativas, o a los profesores, o a los médicos, etcétera. Y ahora tenemos otra serie de instituciones, lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? ¿Y esto qué genera? Bueno, pues una deslegitimación de la autoridad y también la pérdida de la capacidad que tiene la administración también de ordenar la economía por muchos factores, de algunos de los que ya los hemos señalado, ¿no? Y también una fuerte centralización, esa fuerte centralización que se está produciendo en el mundo, que después la veremos con algo más de detalle, en materia económica, en materia tecnológica, en materia cultural. Bueno, pues hace que los estados tengan muy poca capacidad
hay debates en los países sobre qué contenidos o en qué idiomas deben emitirse los contenidos de plataformas de tipo Netflix o HBO. Por ejemplo, en mi país hay un debate muy importante en estos momentos y bueno, pues se encuentran con la dura realidad. La dura realidad es que bueno, las normas en materia de libre cambio, de libre circulación del capital, de tal manera que no haya trabas, pues impiden todo esto y además, bueno, nos encontramos con grandes corporaciones que son capaces de invertir en sus plataformas pues 10.000, 12.000 millones, como es el caso, por ejemplo, de Netflix, o es el caso de dólares, estoy refiriéndome, o el caso, por ejemplo, de Apple TV, ¿no? Todo esto conduce a la falta de confianza y a la necesidad de que la administración se abra, que confíe en los ciudadanos y que atraiga talento. Ese sería un poco el resumen cuando le pedimos a los emprendedores y sobre todo a las corporaciones de carácter tecnológico, cuando le preguntamos, ¿a usted qué piden a la administración? Pues que la administración se abra, que confíe en los ciudadanos, que confíe en las empresas y que atraiga talento, que atraiga el talento necesario para poder ser interlocutor de lo que está sucediendo y protagonista de lo que está sucediendo, ¿no? Estos son retos realmente muy importantes. Y hay que volver a recolocar por fin, ¿no?, en definitiva, los elementos que conforman la sociedad, la economía y el Estado. Estamos en un cambio de era y este cambio de era pues obliga a replantear los referentes de actuación que nos habíamos fijado durante las últimas décadas. Esto es lo que ha cambiado fundamentalmente, ¿no? Bueno, aquí vemos el ejemplo del Brexit, que era impensable hace pocos años y bueno, se ha llevado a cabo según el calendario previsto, por lo menos el último calendario previsto, ¿no? Nos encontramos el choque entre Polonia, esta bandera polaca, y la Unión Europea, el crash entre el comercio, y ya no solo comercio, también la geoestrategia a nivel mundial y militar entre Estados Unidos y China, y esto está generando, pues bueno, por ejemplo, cómo se está reorientando todos los focos de producción y los focos, digamos, geoestratégicos a nivel mundial en el Pacífico, ¿no? Ya no en el Atlántico, y lo cual genera pues distintos problemas para, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Nos encontramos con un escenario alarmante, ya lo es desde hace una década, con el cambio climático. Este cambio climático tiene efectos en la energía, en los alimentos, en el agua y, bueno, pues en las catástrofes naturales. Hemos empezado a incorporar las catástrofes naturales, pues poco a poco, a la gestión pública, a la gestión de riesgos. Esto es, por ejemplo, el IVAC, ¿no?, que es el índice de vulnerabilidad ante catástrofes, ¿no?, y se mide a nivel de hogares en la República Dominicana. Es un trabajo muy bien hecho entre el gobierno dominicano y PNUD de Naciones Unidas y realmente, bueno, yo creo que tiene un gran interés. Creo que la bibliografía, esta es la bibliografía de la guía docente, yo les aconsejo que lo miren, en cualquier caso, si ustedes teclean IVAC con V y acabado en 2 Cs, pues bueno, verán, hay informes de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, realmente interesantes, ¿no? Bueno, este es, por ejemplo, el impacto de los riesgos naturales en el periodo 86-2016 en España, ¿no?, del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Pues ahí uno ve que, bueno, pues esto ya existía desde el año 86, pero bueno, no se había incorporado a la agenda política, a la agenda de los gobiernos, ¿no? Este es el caso de Perú, las zonas propensas a inundaciones, a sequías, a temblores, a heladas, ¿no? Bueno, pues también esto, evidentemente, primero hay que tener estos datos, ya saben ustedes que he hecho mucha incidencia en ello, y a partir de aquí pues hay que incorporar esos riesgos a la gestión ordinaria, como lo dicen los organismos internacionales, ¿no? Este es el mundo desde el punto de vista del riesgo climático. Que esté en verde Europa prácticamente, no es el caso italiano, ¿no?, y también Grecia y los países del este mediterráneo, no significa que no haya en el resto de Europa riesgos climáticos. Ya lo hemos visto, tenemos inundaciones o tenemos otro tipo de sequías, por ejemplo, en el caso español. Estamos viviendo en estos momentos casi una sequía en el momento en España, aunque parece que están empezando las lluvias a llegar, ¿no? Pero fíjense ustedes la situación en África o la situación en América Latina, ¿no?, o en el sur, sobre todo de Asia, ¿no? Como ven ustedes, bueno, esto aquí de Australia que aparece en verde es un poquito, es en series estadísticas, porque hemos visto los grandes incendios, pero bueno, estamos hablando de grandes series estadísticas, ¿no?, en periodos de tiempo. El caso de los fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, pues ya ven ustedes, bueno, 665 fenómenos detectados en inundaciones, 289 tormentas, ¿no?, y la de millones de personas afectadas, ¿no?, 70 millones por sequías, 50 por tormentas, 49 por inundaciones, y no es infrecuente que sea a la vez tormentas, inundaciones y sequías, ¿no?, en un mismo año, que puede suceder, ¿no? Bueno, esto vemos las desigualdades que decíamos antes, ¿no? Hemos visto cómo
los salarios han ido decreciendo, especialmente en los percentiles del 40, ¿no?, hasta el 94, 97, ¿no? Y sin embargo, cómo ha crecido notablemente, digamos, el percentil del 99 en adelante, ¿no? Por lo que ahí se concentra la mayor parte de la riqueza, ¿no? Y sin embargo hemos visto, bueno, ¿esto qué genera esta joroba que hay aquí del elefante? Bueno, perdón, esta joroba, este hundimiento del elefante. Bueno, pues este hundimiento del elefante que afecta a una gran mayoría de la población, pues genera, propicia estos fenómenos de identitarios, nacionalistas, populistas, que estamos viendo por todo el mundo, no solo en América Latina, sino que también lo estamos viendo en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo. Bueno, pues aquí vemos el índice de Gini, ¿no?, que es la desigualdad, y vemos, bueno, pues en el caso del continente latinoamericano, y no solo latinoamericano, sino Estados Unidos de América también, vemos, bueno, pues vemos los colores rojos, también en el sur de África, y vemos desigualdades importantes, muy diferentes aspectos. Fíjese, llama la atención Alemania, que tiene una desigualdad, sobre todo porque, bueno, no ha logrado 30 años después incorporar suficientemente a Alemania del Este, ¿no? Bueno, aquí vemos otro aspecto que son las confianzas, ¿no?, la confianza política. Esta es la evolución de la confianza política en España en los últimos 25 años. Bueno, como ven, se arranca en el año 96 con 50%, y nos movemos ahora alrededor del 35%, llegando hasta el 30%, ¿no? Es decir, ha habido una caída de la confianza. Lo vemos también en América Latina, la confianza en las instituciones, muy baja en partidos políticos, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Gobierno, mejor en la Iglesia o en las Fuerzas Armadas o en la Policía, pero sin embargo aprobado solo en la Iglesia, de media, ¿no? La confianza interpersonal es muy baja en Latinoamérica, ha caído durante la pandemia, además, del 14 al 12, y ha caído enormemente desde que empezó la crisis económica en Latinoamérica en la mayoría de los países, muy especialmente a partir del año 2011-2012. Fíjese, 10 puntos, ¿no?, lo que ha caído. Bueno, lo mismo la corrupción, la percepción de la corrupción, la media es del 57%, cree que se ha incrementado la corrupción en el último año en América Latina. Estos son datos del Latinobarómetro de 2020, los que estoy manejando. Estos son el mapa de la corrupción en el mundo. Como ven, en Europa es muy variado, nos movemos con zonas más rojizas en el mundo que zonas más amarillas, y por lo tanto, bueno, estamos en un nivel de preocupación elevado, ¿no? Incluso en países como el mío, donde la corrupción, pues el nivel de corrupción, el índice de corrupción de Transparencia Internacional, pues normalmente se suele mover hacia el puesto número 30 del mundo. Bien, el índice de democracia, he dicho hace unos momentos que hay un retroceso en la democracia. Durante una de las principales víctimas de la pandemia han sido las libertades y también, por tanto, la democracia, ¿no? Bueno, aquí vemos, en el caso de América Latina, ha habido mejoras, pero bueno, ahora veremos el dato de los datos anteriores del año 2020-2019. Nos encontramos con democracias plenas solo en América Latina, en Costa Rica, en Uruguay y en Chile. En el caso español nos encontramos con una democracia plena y elevada además, y bueno, esto es, al final uno lo que tiene que aprender es, bueno, cómo lo hacen unos países para tener esa democracia plena. Esto es un efecto demostración, un efecto comparación, un efecto buena práctica que siempre es muy interesante de supervisar, ¿no? Bueno, este es el índice de 2019. Aquí ya se había empezado a producir un empeoramiento respecto a los 10 últimos años, y las razones de ese empeoramiento en el caso del 2019 eran estas, ¿no? Todavía, hoy en día, a esto hay que añadir, digamos, la reacción de los gobiernos ante la COVID, que ha sido de cierre, y ha sido de falta de información, y ha sido de cancelación de libertades y de derechos, ¿no? Con la excusa de la COVID, pero que en algunos casos pues, se siguen manteniendo, ¿no? Bueno, decisiones tomadas por expertos y élites ignorando la voz de la ciudadanía, aumento de la influencia de actores no elegidos por los ciudadanos, grandes asuntos tratados a puerta cerrada, creciente brecha entre partidos y electorado y menos libertades civiles. Ese sería el resumen final, ¿no? Bueno, eso ya lo veíamos en el 2019 y esto se ha acrecentado en el 2021. ¿Para quién se gobierna? De los múltiples datos que maneja el Latinobarómetro, esto es muy interesante. El 73% de Latinoamérica y el Caribe cree que es para grupos poderosos en su propio beneficio. Creo que es bastante clara la afirmación, ¿no? Y bueno, respecto a que no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, pues la media es un 51%. Bueno, está la situación del auge de los populismos, del auge de los movimientos liberales, del auge de las identidades, del auge de los radicalismos, ¿no? En todo el mundo y concretamente en América Latina.
Nos movemos entre un 30% que piensa eso en Chile hasta un 66% que piensa eso en República Dominicana. ¿Cuál es la satisfacción de la democracia? Pues congruentemente, pues bueno, no están satisfechos con la democracia el 70% de los habitantes. Es el crecimiento muy fuerte desde la crisis, ¿no? Estamos en el 51, o se mantiene en 2013, cuando empieza el empeoramiento económico en América Latina, casi 20 puntos, perdón, casi 20 puntos, ¿no? No satisfacción con la democracia. Por lo tanto, cuando el Estado no es efectivo, como decía antes, pues los efectos que puede tener desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia pues parecen bastante claros, ¿no? Esto genera un malestar social. La OCDE lo analiza, perdón, la CEPAL lo analiza, este malestar social, y lo centra en temas socioeconómicos, la dimensión política y las relaciones sociales. Como le voy a dejar la transparencia, no me voy a adentrar en ella, pero sí, ¿cuál es el resultado pues, de este malestar social? La causa última, ¿no? Nivel de insatisfacción con la distribución del bienestar y cuestionamiento al privilegio y la desigualdad. Por eso les he puesto las gráficas, ¿no? Nivel de insatisfacción con el ejercicio del poder público y la representación política y el funcionamiento de las instituciones, ahí han visto ustedes el latinobarómetro, y evaluación negativa de las relaciones sociales y vivencias de discriminación. Hemos visto la desigualdad, y hemos visto también los temas de corrupción y hemos visto también la desconfianza interpersonal, ¿no? Desde el punto de vista de la administración pública, ¿cómo le afectan todos estos cambios? Me he centrado en algunos de ellos nada más, ¿no? Bueno, desde el punto de vista especialmente el punto de vista laboral o de empleo. Prevalecen los expertos externos sobre los empleados, eso es una tendencia en el sector público, privado, no en el público, pero es algo que acabará llegando. Externalización. En el sector privado se han externalizado varias funciones, las de soporte, mantenimiento, marketing, ventas. Hay una fuerte globalización financiera. ¿Esto qué significa? Significa que la financiación de la deuda de los países y de los déficits generados, por tanto, y que generen deuda en su caso, bueno, pues son financiados por grandes corporaciones, por grandes fondos internacionales y en algunos casos por fondos soberanos, como puede ser el de China. Y esto pues genera una fuerte dependencia y una alteración de la geoestrategia a nivel mundial. Reducción de la demanda de trabajadores, eso es lo propio en el sector privado, no en el sector público, lo propio en el sector privado porque se externalizan muchas de sus funciones y porque se va a plataformas o a áreas de economía colaborativa que permiten pues atender las necesidades puntuales que tiene una empresa concreta en un momento determinado sin tener plantilla a tal efecto, ¿no? O áreas enteras que se externalizan, por ejemplo, en la banca, en muchos casos, la ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? O la innovación, ¿no? Que se contrata empresas externas por un periodo corto de tiempo. Plataformas digitales de intermediación, que lo que genera con la tecnología de la cadena de bloques es mayor confianza en ellas, ¿no? Sobre todo en el refuerzo del blockchain en cuanto a contratación o en cuanto a la certeza de que determinados negocios jurídicos realmente están validados pues, por la comunidad de la cadena de bloques, ¿no? En un 51 que hay una aceptación del 51% al menos de los ordenadores o servidores que están conectados en esa gran cadena, ¿no? Bueno, y la extensión de la robótica, inteligencia artificial y aprendizaje automático, machine learning, como decía antes. Eso va generando un cambio de modelo productivo y eso también afecta a medio plazo a la administración pública, queramos o no queramos, ¿no? Bueno, está la tecnología y la tecnología, digamos, encuentra al ser humano, ¿no? Bueno, fíjense cómo veíamos los espectáculos antes, en el 2005, aquí los vemos, veíamos todo el mundo mirando hacia el escenario, y en el 2013, pues en ese mismo sitio, pues todo el mundo lo que hace es mirar a una pantalla, ¿no? Esto es como ha cambiado en solo 8 años estas fotografías, ¿no? Como es un quirófano ultramoderno que es este de arriba, o el quirófano, pues desgraciadamente todavía existe en muchísimos países, ¿no? Y esta es la revolución industrial y la aparición de la fortaleza y la necesidad de personas y de talento en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y la aparición y irrupción de las ciencias y herramientas digitales, ¿no? Pues de analítica de datos, sensores inteligentes, la inteligencia artificial, el 5G, que va a suponer un cambio radical porque va a todavía potenciar mucho más la interconexión de tecnologías y de datos y también la instantaneidad, ¿no? Y blockchain, ¿no? Y otras muchas tecnologías, lógicamente, que existen. Bueno, estos son estamos ahí discutiendo en muchos países sobre las plataformas VTC o Uber, etcétera, etcétera, y ya estamos en varias ciudades, como en San Francisco, ya hay taxis sin conductor, estamos con impresoras 3D con corazones
con una impresora en tejido humano que es capaz de palpitar, o taxis aéreos, o la construcción con 3D de un puente, por ejemplo, este es real, y todo, además es real, ¿no? Este es un boceto, el caso del taxi, pero aéreo, pero esto es real, ya se implantó, creo que ha sido este año, y se llevó desarrollando 2 o 3 años, en el caso de Copenhague, un puente de diseño sobre a partir de cable de acero y cuatro robots, ¿no? Esto va a cambiar la deslocalización, la ubicación de la producción, la ruptura entre el diseño, la fabricación y el ensamblaje, ¿no? Va a cambiarlo completamente, ¿no? Y esto va a suponer una revolución en el momento que se desarrolle la tecnología de los robots, ¿no? Desde el punto de vista de las impresoras 3D, ¿no? Bueno, pues aquí vemos la crisis actual por ejemplo, de los componentes electrónicos, de los semiconductores, pues para que veamos cómo está repartido el mundo. Muchas veces yo veo reportajes o veo documentales, ¿no? Pequeños anuncios, ¿no? Sobre qué hacemos en cada uno de los países. Todos sacamos nuestras mejores galas cuando vamos a los congresos internacionales o vamos a las ferias internacionales y hablamos de que en nuestro país pues, estamos a la cabeza, desde la vanguardia, desde el punto de vista de la utilización o de tecnología, desde el punto de vista de los semiconductores o de la robótica. Claro, hay que ver en qué fase se encuentra cada país, ¿no? Y aquí se ve el diseño de los semiconductores fundamentalmente está en Estados Unidos, las 2/3 partes, en Taiwán el 17%, y en China el 15%. La fabricación está en Taiwán el 60%, en Corea del Sur está en el 19% y en China el 6%. Y el ensamblaje está el 53% está en Taiwán y el 19% está en China y el 13% está en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues aquí podemos ver cómo realmente, bueno, la fabricación también la encontramos en Israel, ¿no? Especialmente me imagino que en industria militar. Bien, pues aquí podemos ver, bueno, industria militar y también industria, por ejemplo, de Internet de las Cosas, donde realmente se ha producido una enorme expansión en algunas tecnologías vinculadas al agua y a la agricultura, ¿no? Bueno, aquí pueden ver pues, el reparto del mundo, en qué fase, en dónde se encuentra cada uno de los países. Como ven, llama mucho la atención que no esté Latinoamérica y quizás llame más la atención que no esté Europa, ¿no? Tampoco está Europa, y eso es lo que ha producido el colapso que nos encontramos, una de las causas del colapso de semiconductores y del enorme retraso, por ejemplo, en la industria automovilística, que ya está alcanzando incluso hasta los 6 meses entre el pedido del automóvil y su distribución, su venta, ¿no? Bueno, sabemos que el 47% de los empleos está en alto riesgo de ser automatizado, que el 85% de los empleos todavía no existen durante la próxima década, y eso nos obliga a poner énfasis en las competencias, capacidades y habilidades del ser humano frente a las máquinas. Y estos son de 4 tipos, ¿no? Nos movemos con la creatividad, nos movemos con el pensamiento crítico, nos movemos con la comunicación y nos movemos con la colaboración. Esto es lo que necesitamos potenciar en las administraciones, necesitamos potenciar en la sociedad, porque de otra manera no vamos a poder competir con las máquinas. Además de esto, algo que no hacen las máquinas, que es la curiosidad. ¿Y qué más no hacen las máquinas? Los valores se los otorgamos los seres humanos. Y por lo tanto ya tenemos un paquete bastante importante sobre qué se tiene que basar cualquier proceso de reforma o transformación, digamos, de los servidores públicos y en general de la administración pública, ¿no? Y acabamos de ver 6 elementos centrales, básicos, ¿no? Sobre los que hay que construir esa nueva administración. Y sin embargo, todavía hay elementos que tienen que ver con la eficacia que no hemos resuelto, ni en muchos de sus países, ni desde luego en el mío, ¿no? La profesionalización del segmento directivo, la gestión por competencias, avanzar en la gestión del rendimiento, mejorar la gestión de la compensación, de las retribuciones y fomentar la captación y retención del talento joven para el sector público. Es decir, muchas veces queremos correr, queremos ir rápidamente hacia las nuevas tecnologías, que son muy llamativas, son muy bonitas, y creemos que, bueno, que eso es estar a la última, y sin embargo, bueno, los elementos, digamos, los problemas que tenemos siguen siendo de base, siguen siendo, por ejemplo, la profesionalización de las administraciones públicas, ¿no? Y no solo en un nivel de estabilidad del empleo, sino también en estos elementos que aparecen aquí recogidos. Aquí hay 10, pero me he centrado en 5 de ellos, ¿no?
Y los datos, lo vuelvo a poner, ya lo puse en su momento, al principio de este curso, los datos. Necesitamos datos. Estos son los de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay que incidir en los datos, claro, porque la media nos encontramos en el año 2018, pero con un 31% que se produce el indicador. Pues ahora debe ser el 40 y algo por ciento, pero nos movemos todavía con un gran desconocimiento que lo hemos pagado caro durante la crisis de la COVID, lo estamos pagando caro, ¿no? Todo ello son oportunidades para las administraciones públicas, ¿no? Especialmente ya lo comentaba en el tema de ODS, objetivos, metas, indicadores, la posibilidad de humanizar la acción pública a través de principios y valores, como acabo de señalar, también de la creatividad, del pensamiento crítico, de las alianzas, en fin, todo esto que hemos ido viendo a lo largo de este curso. Que yo la idea que tenía, espero que la haya podido cumplir, es que ustedes tomen conciencia de qué otra manera de abordar la administración y los problemas de los ciudadanos es posible, ¿no? Y que tenemos las herramientas, no es pura teoría, y que hay muchos ejemplos, además, que se han producido, ¿no? Y las administraciones públicas tienen la oportunidad de liderar estos procesos de cambio siempre que se alineen con esas necesidades tantas que hemos visto y con las posibilidades que las tecnologías y que las nuevas competencias y las nuevas capacidades aportan en estos momentos para que la administración pueda efectivamente liderar los procesos de cambio y de transformación en la sociedad, como lo ha venido haciendo en muchos momentos de la historia, ¿no? Convertir la administración pública en un gran aeropuerto, en un gran hub, ¿no? Donde aparecen aviones de todo tipo, que están un tiempo, que repostan, que bajan pasajeros, que interconectan aquí las plataformas. Eso es una alianza, es el tema 3 que hemos visto, que todavía estamos acabando de corregir, ¿no? De enviar los trabajos, mejor dicho, que otra vez cuando llegan los corrijo. Bueno, pues aquí lo pueden ver, ¿no? Las enormes posibilidades que puede ofrecer esta imagen, ¿no? De alianzas coyunturales, alianzas permanentes, compartir conocimientos, compartir recursos, ¿no? ¿Cuál es el impacto en lo público? Bueno, pues el impacto en lo público, como hemos empezado un poquito tarde, vamos a ver si no nos alargamos demasiado. Bueno, pues el impacto es la COVID y fíjense el efecto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado desde el año 2015? Bueno, esta la he recuperado de una transparencia de CEPAL, que no la había pasado por encima de ella, un gráfico de CEPAL, y bueno, pues fíjense ustedes lo que aparece aquí, ¿no? Bueno, pues hemos logrado mejorar 3 puntos porcentuales en pobreza, hemos mejorado mucho, 8,6 puntos porcentuales en industria, innovación e infraestructura, pero hemos retrocedido en vida terrestre, o hemos retrocedido en consumo responsable y producción, ¿no? Hemos retrocedido, o apenas hemos crecido en la vida submarina, o muy poco en la acción contra el cambio climático, ¿no? Fíjense, esta es una imagen realmente interesante, ¿no? Es una imagen muy interesante, lo que nos muestra ya no solo lo que queda por hacer, sino desgraciadamente que no vamos a poder cumplir las metas que nos habíamos fijado, porque en algunos casos, bueno, como vamos a ver a continuación, los retrasos han sido, ya lo vimos también en su momento, han sido de 20 años, ¿no? O de 10 años, una década perdida, o 2 décadas, una generación perdida, ¿no? Bueno, aquí vemos las enormes desigualdades sobre la cobertura de vacunas dentro de América Latina. Esto es el caso europeo, fíjense en el caso europeo, estamos hablando de la Unión Europea, las enormes diferencias, 93% de vacunación, población adulta, a más de 18 años, 93%, Bulgaria 29%, Rumanía 43%, o Polonia 62%, ¿no? Bueno, mi país está en 84%, esto es de hace unos días, ahora está un poco mejor. Estos son los datos ultimísimos de hoy, del 1 de diciembre, ¿no? Aquí ya pueden aparecer como, bueno, pues ya hay un porcentaje de población, en algunos casos, el caso español, pues se mueve de más de 60 años el 97%, y digamos, se mueve en otros el 76%, 25 a 49, pero evidentemente hay en algunos casos algunas franjas de edad, por debajo de la gente más joven solo está en un 26%, ¿no? Bueno, con lo cual nos movemos, o la gente, estamos empezando a vacunar a los niños, pero aún y todo, que llevamos ya unos meses, solo el 42%, sin embargo es el más alto de la Unión Europea junto con Portugal, ¿no? Portugal y España tienen índices de vacunación muy elevados. Bueno, pero hemos visto las enormes desigualdades que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido la COVID? Bueno, esto es de un compañero, de Óscar Cortés, que dice, hablando de tiempos VUCA, ¿no? Volátiles. Bueno, pues el contexto cambia continuamente en periodos muy cortos, incertidumbre, no sabemos cuándo ni cómo terminará. Ambiguos.
bueno, los problemas no se manifiestan en todas sus dimensiones, sino que se van manifestando. Vimos la COVID, solo vimos el tema sanitario y de repente vemos todas las ramificaciones que tiene, ¿no? Complejo, no existe una sola solución, ¿no? Es difícil cuantificar las medidas adoptadas, porque necesitamos tiempo para poderlas medir, ¿no? Bueno, ni siquiera estamos ya en tiempos VUCA, que acabo de decir, estamos en tiempos BANI. Son tiempos, es acrónimo en inglés, frágiles, de ansiedad, no lineales, incomprensibles. Ya no estamos en el año 80, ¿no? Estamos en el año 2020. Y sobre todo yo destacaría la fragilidad y la incomprensibilidad, ¿no? No somos capaces de comprender lo que está sucediendo. Hoy veía esta mañana a un médico y cuando nos despedíamos, bueno, cuídate del bicho, de otra nueva cepa, ¿no? Que además no es sudafricana, nos enteramos ayer que el origen es en Holanda, en fin, este tipo de cuestiones nos resulta incomprensible, incluso para el personal especializado, ¿no? ¿Y cómo han cambiado los riesgos? Y antes de la pandemia, los riesgos fundamentales eran medioambientales, detectados por las empresas, que tenían que tener en cuenta, ¿no? Todos los elementos medioambientales que veíamos. Ahora, además de los medioambientales, ha aparecido con fuerza los sociales, la probabilidad de riesgo, fundamentalmente las enfermedades infecciosas, y los tecnológicos, serían los tres más importantes. Pero el impacto más importante detectado por las empresas, que tienen que tener en cuenta sus organizaciones, y por tanto debe hacerlo la administración, son las enfermedades infecciosas. No solo en el ámbito sanitario, como hemos visto, en todos los ámbitos, ¿no? Y este es el impacto, ¿no? Yo creo que ya lo vimos parcialmente. Aquí ven el impacto en las políticas públicas. Repásenlo, es realmente, bueno, aumento de la pobreza extrema en una generación perdida, hemos visto, eliminó 20 años de logros en materia educativa, 255 millones de empleos de tiempo completo perdidos, y vemos también la pobreza extrema y la pobreza en América Latina, ¿no? Cómo ha repuntado con fuerza, ¿no? Ha pasado en 2019 de 70 pobreza extrema, 70 millones a 78 millones en un solo año, y estos son datos parciales, son los últimos, pero son los parciales provisionales de CEPAL, ¿no? Bueno, aquí vemos cuándo se va a recuperar el Producto Interior Bruto, pues vemos que se va a tardar, dependiendo del nivel de crecimiento, se puede tardar hasta 2023-2024. Lo mismo sucede con, bueno, el caso de la OCDE, ¿no? Este informe pone la evolución de los precios internacionales, perdón, es que lo veo, la evolución de la renta, es que no me deja verlo, la evolución del PIB per cápita en América Latina y el Caribe, ¿no? Entre el 80 y el 2020, como vemos, esa pérdida de poder adquisitivo a partir de 2015, ¿no? Cómo se para. Todos los indicadores nos muestran lo que ya vengo señalando, ¿no? Bueno, aquí vemos también el Producto Interior Bruto en el caso español, ¿no? La caída la más grande de Europa, realmente, una de las más importantes del mundo, nos acercamos al 11%, ¿no? Más del 11%, 11,3 quiero recordar que era. Y bueno, hoy nos han dado una pésima noticia que vamos a tardar en recuperarlo. La OCDE ha rebajado para este año y el que viene 3 puntos la intención de crecimiento que estaba prevista al menos por el gobierno, ¿no? Y nos ponemos que recuperaremos lo que habíamos perdido en el 2010, donde estábamos en 2019, lo recuperaremos a principios de 2023. Es decir, estamos hablando de 4 años perdidos de riqueza, ¿no? Esto realmente es importante. Y aquí se incluyen, por ejemplo, los fondos de recuperación europea. Es decir, que bueno, es una pésima noticia en el caso español, ¿no? Son datos de ahora mismo de la OCDE. Bueno, aquí vemos también el desempleo de la población, cuando se va a recuperar ese desempleo que vimos en el 2019, ¿no? Vemos también los datos del empleo informal, como esto efectivamente, este empleo informal que es muy elevado en algunos países, llegando a más del 80%, con un promedio en total de más de un 50%, pues los efectos que tiene en la recepción de ayudas, los temas que tienen que ver con la educación, etcétera, etcétera, el impacto ha sido realmente demoledor, ¿no? Son datos de la OCDE, ¿no? Este es el impacto en educación a nivel mundial, más de 900 millones de niños y niñas sin escolarizar o escolarizados parcialmente. En el caso español, se paró la escolarización desde marzo hasta el mes de junio, pero sin embargo después ya se mantuvo sin mayores problemas en general. Eso fue un acierto de toda la comunidad educativa, de las autoridades sanitarias, autoridades políticas, de los padres y madres de familia, en fin, de todo el mundo, ¿no? Ha sido eso de España, ahí hemos tenido suerte, ¿no? Con respecto a, y valentía también con respecto a otros países, ¿no?
Bueno, aquí vemos también pues, los aspectos que tienen que ver con hogares sin internet. Lo pongo porque si pasamos a todos los niños a internet, pues bueno, resulta que es que nos encontramos con una media importante en América Latina que no tiene acceso a internet, especialmente en las rentas más bajas, como vemos en los quintiles 1 y 2, ¿no? Bueno, y el teletrabajo, también hablamos del teletrabajo, pero el porcentaje de las personas que pueden teletrabajar, bueno, pues es relativamente en el nivel más bajo. No es necesario teletrabajar porque son trabajos manuales, necesitan proximidad, necesitan cercanía, y nos encontramos que los niveles más altos pueden teletrabajar desde el punto de vista de la renta, ¿no? Bueno, estas enormes desigualdades que también se producen. Y los cambios en las empresas. Esto es una encuesta que se hace a 1.300 jefes de empresa, directores de empresa. Algunas de ellas, un tercio de esas empresas, aproximadamente facturan 10.000 millones de dólares cada una de ellas al año. O sea, realmente estamos hablando de un volumen gigantesco. Y cómo se hace en enero o febrero de 2020, y cómo se hace por KPMG, consultora, y se hace unos meses después, en julio y agosto del 2020. Y fíjense, lo más interesante, cuál es el principal riesgo detectado en la empresa, a nivel interno de la empresa, no externo, como veíamos antes. La gestión del talento, que era el último aspecto a tener en cuenta, solo por un 1% de los CEOs, pasa al 21%, el primero de todos ellos. Y en esa atracción de talento y gestión del talento, lógicamente la administración compite con el sector privado para atraer a los mejores y a los más capacitados en los sectores que hemos visto antes, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que hay una serie de competencias emergentes. Estas competencias emergentes tienen que ver con el liderazgo y la influencia social, la resolución de problemas complejos, el pensamiento analítico y la innovación, el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, el pensamiento y análisis crítico, y los trabajos emergentes serían análisis de la seguridad de la información, especialista en gestión de riesgos, especialista en transformación digital, científicos y analistas de datos, auditores de estrategia. Y en cambio, empleos obsoletos, contabilidad, entrada de datos, secretaría administrativa y ejecutiva, en fin, las cuestiones que pueden realizar, por ejemplo, los robots, no físicos, no máquinas, pero sí aplicaciones informáticas robotizadas que pueden cotejar pantallas, bases de datos y poner en contacto unas bases de datos con otras, ¿no? Bien, ¿hay algo positivo en el coronavirus, en la COVID-19? Pues bueno, grandes avances científicos y colaboración, experimentos naturales, por ejemplo, ¿qué sucede si se para la economía en el mundo, desde el punto de las emisiones y el medio ambiente? Pues aquí lo podemos ver. La cooperación internacional es deficiente, lo podemos ver también. Y lo que hemos detectado, y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿no? También hemos visto que el teletrabajo ha desequilibrado en algunos casos, pues bueno, las relaciones personales desde el punto de vista de que uno realmente convierte su casa en una oficina. Y esto también, por ejemplo, ha tenido una derivada desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Que de repente millones de puertas por las que pueden entrar los ciberdelincuentes, ¿no? Bueno, pues todos estos fenómenos también nos hace incidencia en los temas de ciberseguridad y también los temas de salud mental y los temas que tienen que ver en buscar un equilibrio entre el empleo y la vida personal, ¿no? ¿Cuáles serían las enseñanzas de la pandemia? Bueno, las enseñanzas de la pandemia algunas son muy interesantes. El valor de la democracia y los derechos humanos, el respeto por la Constitución y las leyes. Hemos visto que han estado en peligro o que se han debilitado. Poner el foco en la pobreza, la inequidad, el empleo productivo, la inclusión y la cohesión social. La protección social para todos. La necesidad de poner foco ahí, en esa protección social. La importancia de un Estado fuerte y capaz. Fuerte no tiene que ser necesariamente grande, pero sí fuerte y capaz. De la pandemia nos sacan los Estados, con la sociedad civil, bajo el liderazgo de los Estados y con sus recursos fundamentalmente. Necesitamos, por tanto, instituciones mejores y más responsables. Han manejado bien la crisis con lazos, los estados con lazos productivos con la sociedad. ¿Qué significa esto? Bueno, no tenemos muy claro cuáles son los estados que mejor han funcionado, pero sabemos que unos han funcionado mejor que otros. Y también lo que no tenemos muy claro, quizás, mejor que lo que he dicho antes, es por qué unos estados han funcionado mejor que otros. Bueno, pues una de las razones, los que tenían fuertes lazos con la sociedad y tenían alianzas público-privadas, o tenían una fuerte colaboración, o tenían un fuerte capital social, ¿no? Y estaban habituados a compartir conocimientos, recursos y decisiones con los sectores privados, ¿no? Y sectores sociales. Bien, la cooperación global es vital para combatir los problemas globales. Por ejemplo, necesitamos cooperación porque hemos visto que ha fracasado o que no ha estado a la altura, ¿no? El papel del gobierno. Hemos descubierto o redescubierto el papel del gobierno, ¿no? Unidad del país, fomentar la solidaridad, integración social.
Ese es su papel fundamental, que tiene que ver con lo que hemos comentado antes, la pobreza, la inequidad, la protección social, ¿no? ¿Y qué se ha resentido? La transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones y en el gobierno. Se ha resentido mucho. Se han cerrado parlamentos, se han cerrado asambleas de municipalidades, se han cerrado o se han pospuesto los tribunales, se han cerrado tribunales de justicia, se han cerrado los órganos de control en materia de transparencia. Realmente, y en algunos casos, pues sigue todavía a medio gas, medio funcionando, ¿no? Esto realmente es inadmisible e injustificable, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Hubo un momento muy crítico, pero bueno, evidentemente se ha demostrado que se puede teletrabajar y en cualquier caso estos asuntos serán absolutamente prioritarios desde el punto de vista de lo que hemos visto del valor de la democracia, ¿no? Más enseñanzas. Bueno, necesitamos administraciones sólidas basadas en la planificación, el trabajo en equipo, la gestión del talento y de riesgos, el aprendizaje, ¿no? ¿Qué han demostrado los empleados? Que son capaces de liderar y que pueden trabajar eficazmente en crisis, que pueden sacrificarse, que son confiables, responsables, transparentes, versátiles, conocedores y cualificados, persistentes, empáticos, colaborativos. No todos han hecho esto, pero somos capaces de hacerlo. La pregunta es por qué no lo hacemos siempre, ¿no? Flexibilidad en el empleo, el teletrabajo también, ¿no? Las posibilidades, hemos flexibilizado el empleo sobre la marcha. Hemos teletrabajado sobre la marcha, con grandes riesgos, ya hemos visto los problemas que hay desde el punto de vista de quién puede teletrabajar, ¿no? Una reflexión sobre el rendimiento de la productividad. Claro, hemos teletrabajado, pero no tenemos mecanismos de evaluación, mecanismos de medición de rendimiento, ¿no? Y sobre medición de la productividad. Y esto nos hace pensar que ahora la vuelta al trabajo, con un porcentaje, por ejemplo en España, aproximadamente el 20% de los puestos de trabajo que son susceptibles de teletrabajar, van a empezar a teletrabajar a 1 de enero, ¿no? Necesitamos sistemas de medición de rendimiento, no solo para el teletrabajo, para el trabajo presencial. No sé a qué estábamos esperando, ¿no? Bueno, tenemos que poner la salud y la seguridad en primer lugar y prestar atención a la salud mental, ¿no? Igualar la oferta de mano de obra con la demanda. Necesitamos flexibilidad dentro de las plantillas para poder mandar personas donde son requeridas en un momento determinado. Y esto a veces no ha funcionado, por ejemplo, en mi país, ¿no? Hemos tenido que contratar a miles de personas, en algunos casos pues, para atender urgencias que había, por ejemplo, para las personas que se quedaban en desempleo, ¿no? Y había que darles un nuevo subsidio. Bien, esto es así, no lo hemos logrado resolver, ¿no? Con los modelos tradicionales de gestión. Y la necesidad, antes hablaba de aprendizaje, la necesidad de seguir aprendiendo. Es una buena lección, ¿no? Aprendida. ¿Qué hemos aprendido también? Conflicto social. Necesitamos fuertes conflictos sociales. Hemos tenido fuertes conflictos sociales. Me he despistado. No, pues vemos aquí Chile, vemos Francia, vemos Perú, vemos España en Cataluña, vemos que recordar que esto es Colombia, Estados Unidos de América, esto es Dinamarca, en fin, en todo el mundo, ¿no? Y además eso era antes de la pandemia, después de la pandemia también, ¿no? Gran conflicto social. En el caso de Latinoamérica, bueno, la analista Silvana López nos dicen que, bueno, América Latina recibió con fuerza el golpe de la COVID, fundamentalmente debido a la creciente desigualdad, ¿no? Bueno, muchas familias se quedaron sin ningún medio de supervivencia, especialmente aquellas que trabajaban informalmente, insuficiente digitalización, lo cual dificultó el acceso a los servicios esenciales, se interrumpió el funcionamiento normal del gobierno, hay que dedicar mayores recursos a investigación y desarrollo en los países latinoamericanos, hay que remodelar el sistema educativo, hay que reconocer el papel de la economía informal, no basta con decir que hay el 51% del empleo, ¿no? Hay que lidiar con los problemas migratorios, porque el sector migratorio, los migrantes en los países son los que más han sufrido dentro de los colectivos nacionales. Abordar la inestabilidad institucional en algunos países, que ha sido muy convulsa en algunos casos durante la propia pandemia, con cambios de gobierno, problemas, digamos, en las calles, problemas constitucionales, cambios constitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y es hora, ese es el llamamiento que hace Silvana López, de que la región trabaje unida, ¿no? La gran debilidad que hay en materia de alianzas, ¿no? En América Latina. Bueno, hay 3 consecuencias de todo ello en la administración pública. 3 consecuencias, que es casi ya el resumen final. Concentración de la riqueza en el 1% de la población, fuerte centralización, de decisiones y organismos supranacionales no sometidos a control democrático. Lo hemos visto, solo participan gobiernos y eso, pues, bueno, pues eso quizás estuviera bien después de la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos necesitamos democratizar esos organismos, tenemos que establecer otros sistemas de seguimiento, de evaluación, de control.
también en los propios países. Hay un pensamiento político y económico dominante centralizado en los organismos internacionales y en determinados think tanks. Hay una fuerte centralización en investigación, desarrollo e innovación, lo hemos visto en el caso de los semiconductores, está fuertemente centralizado muy concretamente en Estados Unidos de América y crecientemente en China. La industria cultural, la de entretenimiento sobre todo, está fuertemente centralizada en plataformas norteamericanas, que genera difuminación de identidades culturales y la reacción, ya he contado antes la reacción en mi país y la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero las enormes dificultades que esto conlleva. Se producen en esas centralizaciones una jerarquía de países según la posición en esas centralizaciones. Ya lo hemos visto en los semiconductores, si usted no está, no produce, no diseña, pues realmente pues usted es dependiente, ¿no? Por ejemplo, por la industria cultural que estamos viendo, o el caso, por ejemplo, en los centros de pensamiento económico, político, tecnológico, ¿no? La atracción de empresas tecnológicas en determinados países, porque hay bajos impuestos. Recientemente ha habido un acuerdo, el último acuerdo, que ha sido varios en cadena, del G8, en el que efectivamente se establece un tipo mínimo a nivel mundial, ¿no? Para las empresas tecnológicas, de impuesto de sociedades. La tecnología, hay una fuerte centralización creciente, y además esto fortalece el refuerzo del poder político y económico, ¿no? La gran cantidad de información que se puede manejar desde el poder, tanto económico como político, ¿no? La centralización es a nivel mundial geoestratégico en dos focos fundamentales, China y Estados Unidos. Hay otros focos también importantes, pero realmente está Rusia, está la Unión Europea, lógicamente hay otros focos también a nivel mundial, pero realmente la polarización cada vez es mayor, ¿no? La jerarquía entre países, ya no solo en estas centralizaciones, sino en el conjunto de todo lo que estoy señalando. Y pandemia, ¿no? Ha generado una centralización política y de información precisamente porque se han recortado derechos y se han recortado libertades, y esto ha generado un mayor poder de los gobiernos, ¿no? Y ha generado fuerte centralización frente a la sociedad. Además de las centralizaciones, las podemos ver, pues aquí lo podemos ver, por ejemplo, en los pagos, ¿no? En las grandes compañías de pago a través de los celulares o a través, por ejemplo, de los comercios minoristas, o cómo se está concentrando en determinadas plataformas o del e-comercio, ¿no? También a nivel mundial el crecimiento que se ha producido durante la pandemia. Son crecimientos del 30, 40%, del 60%, depende de lo que estemos manejando, ¿no? O el crecimiento a nivel mundial en Latinoamérica, por ejemplo, ha sido el 36%, ha sido el mayor del mundo del e-comercio de las ventas, ¿no? Que se han producido en el año 2020. Esto, lógicamente, ese comercio es cierto que afecta a veces a proveedores locales, pero también nos encontramos con grandes compañías de distribución o con la centralización de la producción en determinados países, fundamentalmente China, ¿no? Encontramos, bueno, lo voy a dejar aquí, solo voy a poner este flash, ¿no? ¿Cuántas personas, qué pasa en Internet en un minuto? Pues lo miran ustedes, es ciertamente divertido, pero verán el enorme estallido que hay entre el 19, 20 y 21, ¿no? Bueno, de repente, pues, por ejemplo, cuántos en Twitter o los aspectos que tienen que ver con los vídeos, o Facebook, o Netflix, ¿no? Pues de 694.000 horas vistas en un minuto a nivel mundial, como pasamos a 28, bueno, ya no mide lo mismo, pero 28.000 personas en un minuto está viendo series de televisión en Netflix. Es decir, que una hora pues lo ven por 60 veces más, ¿no? Estamos hablando de cifras mareantes, ¿no? Con cualquiera de las grandes, digamos, plataformas que estamos viendo. El otro elemento son las escisiones. Diferenciación, escisión entre los referentes públicos, las vivencias que tenemos cuando los relacionamos con lo público y los relacionamos con la sociedad o con el mercado, ¿no? Con las empresas. Los diferentes referentes de actuación de los políticos y de los ciudadanos, una escisión, ¿no? Liderazgo excluyentes, tenemos liderazgos excluyentes, ¿no? Que excluyen a determinadas partes de la sociedad, y esa sociedad queda escindida del conjunto de las decisiones, ¿no? Y de lo que afecta a ese liderazgo. La gestión ordinaria de las administraciones públicas, que a duras penas las podemos llevar a cabo, de la gestión extraordinaria. La gestión ordinaria ya no somos capaces de llevarla a cabo, ni siquiera países con cierta capacidad, ¿no? Las experiencias públicas y las privadas, ¿no? Como tenemos esas experiencias que señalaba antes, y una obsolescencia programada, en el sentido de que sabemos que si no mejoramos las experiencias que tienen los ciudadanos con la administración pública, la administración quedará obsoleta. Y es algo programado, no tenemos fecha exacta, pero sabemos que es cuestión de tiempo.
Las empresas que producen tecnología digital y las que la compran. Hemos visto con el tema de los semiconductores, ¿no? Dentro del mundo laboral, interno, también dentro de la administración, los directivos y el resto. Y esto cómo afecta a la selección, el talento, la motivación, los intereses. Los puestos digitalizables y los que no son digitalizables. Vamos a tener que convivir con ellos. Y eso son dos escisiones difíciles de gestionar. Los profesionales STEM, de las matemáticas, tecnologías, etcétera, etcétera, y el resto de los profesionales, ¿no? Geoestratégicas, China y Estados Unidos frente al resto, ¿no? Y Rusia y el papel de la Unión Europea. Los que tienen, las personas o los países, y los que no tienen, ¿no? Personas y países, ¿no? La generacional, ya hemos visto, es uno de los, tanto CEPAL como la OCDE como el Fondo Monetario advierten del enorme riesgo que hay en los países respecto a no abordar debidamente los problemas de la gente más joven. Esto es un aspecto muy importante. Y también de la gente más mayor, por lo que respecta a algunos aspectos como pueden ser las pensiones, ¿no? Entre el conocimiento que se emplea en las organizaciones, el que tenemos, y el necesario. Y esto requiere más talento y nuevas capacidades. Y esto genera unas escisiones muy fuertes, ¿no? En el interior de las organizaciones. Bueno, a la vez que se pueden hacer escisiones a nivel mundial, pues también hay esperanza, ¿no? Pues esta es la alianza que se genera entre 30 y tantos países del sudeste asiático, donde también está China, está Japón, está Corea del Sur, está Australia, Nueva Zelanda y 10 países del sudeste asiático, ¿no? Bueno, es una alianza de 2.000 y pico millones de personas, con un Producto Interior Bruto altísimo, la tercera parte del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Bueno, estamos hablando de que hay tendencias en un sentido o en otro, pero bueno, también nos mueve la esperanza, ¿no? También hay una alianza en el mismo sentido en 40 y tantos países africanos, ¿no? Y la desintermediación sería el tercer elemento, ¿no? El último. Desafección y desconfianza. En la administración hay desafección y hay otros terceros de confianza que ya no son la administración que están apareciendo. Plataformas, grandes corporaciones, colectivos, think tanks, empiezan a aparecer especialistas, centros académicos que ya no son estrictamente la administración y que se mueven por otros intereses, ¿no? Interpretar y simplificar la realidad y el futuro. La administración está perdiendo el papel de interpretación y simplificar la realidad del futuro. La no atención de las necesidades y demandas sociales que genera que los ciudadanos busquen otras salidas, busquen otras fuentes de provisión de ese bienestar, ¿no? La resolución de los conflictos, la enorme dificultad que tiene la administración para resolver los conflictos, como hemos visto, en tantos aspectos, ¿no? Que se generan, incluso desde el punto de vista medioambiental, intergeneracional, desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista de la pobreza, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Como blockchain o Internet de las cosas, que producen que no sea necesaria la administración pública, esencialmente desde el punto de vista real, por ejemplo, en aspectos como los registros, la actividad registral de la administración, que es tan importante la actividad registral, que es la que da fe, que es la que da carta de naturaleza a muchas de las actividades sociales y productivas que se realizan, y también personales que se realizan, ¿no? Y que estas tecnologías pueden bypassear, pueden dar un bypass a las administraciones, ¿no? Las vivencias que señalaba antes, lo vuelvo a repetir aquí también, con las empresas y las organizaciones, la falta de capacidad y la debilidad institucional, ¿no? Esto genera desintermediación, que hace que esta falta de capacidad, pues los ciudadanos, las empresas busquen en otras organizaciones esa capacidad y para sobrepasar esa debilidad, ¿no? La búsqueda de alternativas a los servicios públicos, o bien por motivos económicos, o bien por motivos de falta de rendimiento de las instituciones, ¿no? La no incorporación de la diversidad, no sentirse partícipes, representados en la administración, ¿no? Con lo cual yo no me siento concernido por lo que la administración decide sobre mí porque yo no estoy representado en ella, ¿no? La administración no me intermedia en estos aspectos. La responsabilidad social corporativa y la economía social, o por ejemplo el alineamiento con los ODS de muchísimas empresas, ¿no? Que genera una realidad aumentada de lo público. Es decir, lo público ya no equivale a la administración, ya hay muchos actores que prestan servicios a la comunidad, ¿no? Bienestar a la comunidad. Ya no es solo la administración. Y el burocratismo que aleja a la administración, sobre todo cuando uno tiene experiencias en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo los privados. Bueno, esto choca culturalmente, pues aquí lo vemos, ¿no? Todos los procesos de cambio son procesos de cambio cultural y esto pues genera que muchas estrategias choquen con la cultura subyacente existente desde el punto de vista político y administrativo, ¿no? Bueno, aquí las medidas adoptadas no voy a centrarme en ellas, simplemente pues aquí tienen ustedes, les dejo una serie de páginas
Aquí, por ejemplo, la del CLAR, recopilación de datos relativos a las actuaciones de las administraciones públicas con relación a la pandemia, es muy interesante, hicieron un enorme esfuerzo en el CLAR durante la pandemia, y están todos los países, también está España, lógicamente, y entonces pues, pueden encontrar, aquí ven el caso también, por ejemplo, los artículos internacionales traducidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, enormemente interesantes, yo los he utilizado mucho. Bueno, el mundo en datos o el tema del monitoreo de las políticas por país de la OCDE, con lo cual también están varios países latinoamericanos y también está España, ¿no? Bueno, entonces las medidas al principio de la pandemia, esto es lo que se hizo también en América Latina, el otro era Europa. Aquí vemos, por ejemplo, medidas que se tomaron pues, desde el punto de vista tecnológico, pues frenar la curva y que se implantó, como ven aquí, en varios países iberoamericanos, ¿no? Bueno, propuestas. Bueno, pues algunas se derivan de lo anterior. Fortalecer la buena gestión de los valores democráticos, replantear el aparato del Estado, aproximar la institucionalidad a los territorios mediante administraciones locales, localización, esto lo hemos visto, que es imprescindible, una nueva administración organizacional basada en la planificación, el trabajo en equipo, en el talento, la gestión de riesgo y aprendizaje, un enfoque multidisciplinar, invertir en facultades críticas, sobre todo en educación, en sanidad, servicios sociales, desempleo. Esto es invertir en ello, ¿no? Un sector público que sea cada vez más flexible y resistente, que trabaje en redes, que colabora, que comparta, ¿no? Que centre el liderazgo en los valores principales del servicio público, pensamiento estratégico, la entrega ágil, la innovación, la productividad, ¿no? Que es, bueno, algunos de ellos provienen también del sector privado, pero otros son propios del ámbito público, ¿no? Institucionalizar la alerta temprana, la planificación de emergencia, la gestión del riesgo, normalizar las innovaciones exitosas. Todas esas innovaciones que hemos podido desarrollar durante la pandemia, vamos a normalizarlas, a institucionalizarlas, a extenderlas, a copiarlas en otros ámbitos distintos donde surgieron, ¿no? Instaurar procedimientos abreviados y simplificados, inclusión abierta, abrirse a nuevos colectivos, a nuevos intereses, a nuevos conocimientos, a nuevos recursos, y alianzas público-privadas simbióticas, de ganador-ganador, y que ganen sobre todo los destinatarios, que son los ciudadanos especialmente los más desfavorecidos, ¿no? Y esto lleva a una nueva centralidad del Estado y de la Administración, ¿no? Aceptar el cambio, priorizar el núcleo garantizado de servicios públicos, cooperar y alianzas para lograr la Agenda 2030, ¿no? Realidad ampliada de lo público, colaborar con la economía social, con la responsabilidad social corporativa, ¿no? Liderar esos procesos, digamos, de ampliación de lo público. Nuevo contrato social y modelo político. Necesitamos un nuevo contrato social entre los ciudadanos y el Estado, ¿no? Necesitamos replantear, como decía antes, Estado, sociedad y economía. Nuevo relato de lo público, ¿no? Necesitamos un nuevo relato de lo público. Necesitamos una profunda digitalización para seguir intermediando. Si no, quedaremos obsoletos. Y nuestro papel de intermediadores desaparecerá o quedará simplemente en algunos aspectos muy concretos, ¿no? Fortalecimiento democrático de muchos de los centros internacionales de poder, como señalaba antes, y recolocar la economía, la sociedad y el Estado. Principios, valores y derechos. Fíjense que arrancábamos así la primera semana y con esto acabo la última semana. Principios, valores y derechos. Hay que reimaginar la oficina y el trabajo, ¿no? Esto es para que vean la inteligencia artificial a nivel mundial, la puntuación. Fíjense dónde está América Latina, ¿no? Muy débil, muy débil. Y esto es limitar el futuro, ¿no? Esto es limitar el futuro, o como está África, ¿no? O algunos países asiáticos. El avance que se ha hecho, por ejemplo, en el marco ético para la inteligencia artificial en Colombia es el buen camino, ¿no? Es lo que aportamos los seres humanos frente a las máquinas, que es la ética, los valores, los principios, ¿no? Bueno, las conclusiones las ven ustedes, quedo a su disposición para no alargarme demasiado, es el resumen de lo que todos ustedes han visto y algunas de estas cosas las acabo de señalar. Bien, yo espero, como decía, acabo como comencé, ¿no? Principios, valores, consecución de derechos humanos, de una manera efectiva. Así empecé en la lección 1, ¿no? En el tema 1 y así acabo en el tema 4. Espero que el curso les esté aportando, a mí me está aportando mucho y todavía nos queda esta semana cuarta y nos queda el trabajo final, ¿no? Bueno, mucho ánimo y muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, profesor, por la clase del día de hoy. Esta es la clase de cierre del curso internacional
sobre la Agenda 2030. Agradecemos nuevamente al profesor Arenilla y a todos los participantes por estar activos a lo largo de todas estas semanas, y le invitamos también a quienes todavía no han podido ponerse al día con sus actividades. Ya falta poco tiempo, ya hasta el 12 tenemos tiempo para hacer la entrega de la última actividad, que sería el trabajo final. Pero antes quisiera recordarles, mientras les indico que pueden hacer también sus preguntas con relación a la clase de hoy mediante la opción del chat de preguntas y respuestas o la opción de levantar la mano. Mientras van formulando sus preguntas, eh, quisiera compartirles la información correspondiente al campus virtual. Estamos en esta semana, tema 4, la pandemia y la Agenda 2030. Y les muestro esto para recordarles que tenemos un trabajo en equipo que debe ser entregado este próximo domingo 5 de diciembre, como pueden ver acá. Ya se les envió los equipos conformados, están aquí mismo disponibles en el campo, y también están los contactos para que vayan haciendo los enlaces correspondientes con todas las personas que integran su equipo de trabajo. También les recuerdo que está este apartado que dice trabajo final individual. La fecha de entrega es el domingo 12 de diciembre, pero antes debe entregarse una propuesta de trabajo final individual. Esto también es para entregar, se ha ampliado porque ya como ven, ya venció, era para entregar el 30 de noviembre. Se ha ampliado la fecha hasta el 5 de diciembre. Esta propuesta deben enviarla lo antes posible. Y finalmente ya está aquí el área para cargar el trabajo final individual, que debe ser entregado el día domingo 12 de diciembre. Así que los invitamos a mantenerse al día con sus actividades. Profesor, bueno, en este momento no tenemos manos levantadas, no tenemos ninguna pregunta, pero los invitamos a participar de igual modo en el chat correspondiente o en el foro correspondiente de esta semana, y a ponerse al día con sus actividades. Ya esta es la clase de cierre. La semana que viene ya estaríamos haciendo las últimas entregas, así que los invitamos a estar atentos. La clase de hoy está siendo grabada, pueden visualizarla más tarde. En este momento, Osman González tiene una pregunta. Vamos a habilitar el micrófono y luego le damos el derecho de palabra a Ivania Valverde. Adelante, Osman. Bueno, primero agradecer al profesor Manuel Arenilla por todo este acompañamiento y esta sabiduría que él nos ha traspasado. Y la verdad es que yo he encontrado muy bueno este curso. Yo tuve experiencia de haber participado en un curso del CLAT hace como 3 años atrás, también en particular sobre los ODS. Pero sobre todo, pero hoy día más bien dicho, ese trabajo en particular que el profesor ha encabezado tiene mucho que ver con el comportamiento, las políticas públicas y el efecto de la pandemia. Entonces, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención, profesor, es la creciente desigualdad que se ha dado y ha quedado en evidencia a propósito de esta misma pandemia, las desigualdades que particularmente ocurren en los países que están en vía del desarrollo, aquellos países que tienen menos recursos, y que lamentablemente las economías grandes no han actuado solidariamente para poder ayudar precisamente a estos países. Y siguiendo con este eslogan de no quedar nadie en atrás, me parece que ahí falta mucho por hacer. El tema de la globalización es un tema que se ha perdido bastante en el último tiempo, y la verdad es que los países debiéramos hacer un gran esfuerzo en poder comunicarnos unos con otros para de alguna manera ser un poquito más solidarios y no seguir aumentando las desigualdades económicas, políticas y sociales. Así que en eso, profesor, yo agradezco mucho. He aprendido mucho de usted, así que felicitaciones.
Muchas gracias, Osman. Bueno, pues efectivamente es una buena enseñanza. Llama mucho la atención, ya llamaba la anterior crisis, la gran recesión, ya llamaba la atención del retroceso. Yo me acuerdo cuando vi la primera vez el gráfico de la OCDE, donde decía literalmente que se estaba retrocediendo a los años 80, 30 años atrás, en desigualdad. Yo me quedé enormemente sorprendido y eso me incitó la curiosidad a seguir profundizando en estos temas, los temas de pobreza, de desigualdad, etcétera, que son temas que yo no había trabajado y que, lógicamente, bueno, eso fue una orientación desde hace ya una década al menos, en la que me orienté hacia los temas de gestión por valores, ¿no? Que es un tema, yo creo que muy importante y que, lógicamente, después ya cuando aparece la Agenda 2030 lo que hace es ratificarlo. Entonces, en esta pandemia esto todavía es más grave porque encima lo que se ha producido es una simultaneidad, instantaneidad de lo que sucede en el mundo. Es decir, sabemos exactamente lo que está pasando, ¿no? Y los efectos que está teniendo. Y además, los grandes centros, como CEPAL, o como OCDE, o como Fondo Monetario, o como Banco Mundial, o como World Economic Forum, etcétera, etcétera, bueno, no han parado de emitir informes y estudios, ¿no? Y por lo tanto tenemos una cantidad de información elevadísima. Las grandes consultoras, McKinsey o, por ejemplo, KPMG o Vodafone, o cualquiera de ellas ha emitido numerosos informes y estudios, encuestas que son imposibles de realizar por la academia. La academia es mucho más reposada, es demasiado lenta para poder atender. Igual a veces esos informes les falta análisis, ¿no? Todavía, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que somos capaces de ver lo que está sucediendo en el instante. Y lo que vemos, por ejemplo, esos datos que les he puesto los he visto esta mañana, de fecha de hoy. Hay datos europeos sobre la vacunación diarios. Entonces, en esos datos diarios aparece que algunos países han recibido 94 millones de vacunas, de dosis, mejor dicho, 94 millones de dosis, y que solo han utilizado 75 millones de dosis. Tienen 19 millones en stock, ¿no? Hay millones de vacunas en Europa, por ejemplo, en stock, millones, y algunas de ellas caducando, o ya caducado, ¿no? Esto realmente, claro, cuando ha aparecido la nueva cepa, la nueva variante que es Omicron, bueno, ya no solo la Organización Mundial de la Salud, sino muchas voces han dicho, mire, no se dan cuenta ustedes que si no se logra vacunar a toda la humanidad, no va a acabar esto nunca, ¿no? Esto es algo, parece que es evidente, ¿no? No puede ser, como hay políticos en muchos países que dicen, bueno, pero esto ha sucedido en Sudáfrica, nosotros tenemos poca relación con Sudáfrica, eso son tonterías. Es cuestión de días, lo sabemos, ya pasa con todas las variantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos ha enseñado que los sistemas de cooperación que tenemos son sistemas de cooperación que no es esa la cooperación que necesita el mundo. Una cosa es la cooperación puntual o concreta, pero aquí lo que hace falta es una revisión, digamos, de la riqueza en el mundo, ¿no? De cómo se distribuye en el mundo. Lo hemos visto en las batallas fuertes que ha habido en Glasgow, ¿no? Lo hemos visto justo al comienzo de este curso, ¿no? Hemos visto en materia medioambiental, donde efectivamente dice, bueno, vamos a ver, ustedes nos están imponiendo una serie de limitaciones desde el punto de vista medioambiental a países que estamos en desarrollo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, vamos a equilibrar, ¿no? Ayúdennos, ¿no? Podrían decir estos países, muchos países, sobre todo muchos de sus países, ayúdennos a mejorar el medio ambiente, ayúdennos a desarrollar tecnologías limpias, ¿no? Ayúdennos a no gravarnos con los royalties que supone la importación de estas tecnologías, que ustedes nos obligan además, porque si no, no podemos exportar determinados productos o materias primas. Entonces, bueno, esta es la cuestión, lo ha dejado bien claro la pandemia, ¿no? Lo ha dejado bien claro. Yo creo que esta es una buena enseñanza de este curso. Hay varias enseñanzas, esta es una de las fundamentales. Por eso, cuando diseñamos este curso, que además, bueno, se diseñó el año pasado, el anterior, se diseñó justo antes de la pandemia, se diseñó. Bueno, pues se buscó no que fuera estrictamente de temas relacionados con ODS, estrictamente lo que es, en fin, lo que es el contenido, lo que es la evolución de los ODS, el significado, sino que se le quiso dar primero un enfoque de alianzas, que era un tema importante. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que habían débiles, ¿no? Pero fíjense, nos adelantamos, ¿no?, a lo que iba a suceder con la pandemia, ¿no? Eso lo vimos con la pandemia, ¿no? Y después también, bueno, lo que ya pusimos en marcha es, durante la pandemia, rediseñamos y dijimos, bueno, ¿cuál es el impacto que está teniendo ya no solo la pandemia, sino en general los cambios que se están produciendo alrededor de la Agenda 2030 en las administraciones públicas? Porque de esto se carece mucho, mucho, mucho. Ya les dije, creo que de forma rápida,
que una de las cosas más llamativas de los estudios de la Agenda 2030 es que los enfoques de gestión pública, de administración pública, incluso de ciencia política, no los abordan. Es algo que me sorprende enormemente. Me sorprende enormemente. Se ha dejado que sea para los estudios de cooperación, o los estudios medioambientales, o los estudios de pobreza, o los estudios muy concretos, pero no hay una visión global, ¿no?, que haya abordado la Agenda 2030 desde el punto de vista institucional, ¿no? Yo a eso me dedico desde hace unos cuantos años y realmente creo que es útil. Y ese es un poco el diseño de este curso, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido muy oportuno porque la pandemia ha demostrado su validez y su importancia, y poder llevar cuestiones a veces exóticas o externas a nuestro día a día, ¿no?, como es la Agenda 2030 en muchos aspectos, ver la implicación que tiene y la interrelación que tiene con nuestro empleo, con nuestra organización, y cómo hay aspectos como las alianzas, que son algo absolutamente imprescindible, que son palancas, que son aceleradores, como también hemos visto, ¿no?, o la importancia de los datos, y hemos visto la enorme importancia de los datos durante la pandemia, ¿no?, y cómo propia Naciones Unidas en los 2 últimos años ya venía diciendo, oiga, necesitamos fortalecer datos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, y bueno, yo espero que algunas de estas cosas pues hayan quedado, ¿no?, porque al final los cursos estos son muy intensos, son cortos, ¿no?, pero ahí tienen que quedar siempre como media docena de ideas, ¿no? Y yo por eso muchas veces se remachan y se remachan en los foros, o se vuelven a incidir con ellas en los trabajos, o se incide en el trabajo en equipo, por ejemplo, la puesta en común de sus experiencias, ¿no? Eso es fundamental la puesta en común de sus experiencias, porque se aprende y porque se pregunta y porque uno se anima, ¿no?, también, ¿no?, para ver cómo se puede hacer mejor, ¿no?, las cosas. Había otra pregunta, ¿no?, me decías, Leonel. Sí, profesor, tenemos una pregunta de Ivania Sí. Valverde. Adelante, Ivania. Adelante, Ivania, te escuchamos. Debes activar tu micrófono. Listo, muchas gracias. En realidad lo que quería era agradecer primero que todo al CLAC. Esta es la primera vez que llevo un curso con esta organización y la verdad me siento muy satisfecha del resultado y de la organización que han tenido. Y a don Manuel, pues agradecerle todo el conocimiento y el montón de lecturas que nos ha dejado. De verdad, no, yo quería también hacer algo, referirme a lo que decía don Man, pero en realidad voy a dejar esa parte de lado y me voy a referir a algo que me llamó la atención en esta última semana, que es la apatía que tienen nuestros gobiernos y nuestras asambleas legislativas o congresos o parlamentos en tomar nota de algunas cosas, como bien lo decía algunas de las lecturas, principalmente en la participación ciudadana, que decimos y no se nos toma en cuenta para una infinidad de cosas que probablemente sabemos que es lo que debe de hacerse, pero a nivel político no funciona y el lobby ciudadano pues tampoco. Una de las cosas que me llamó también poderosamente la atención es el tema que don Manuel acaba de hablar sobre las estadísticas que hacen falta. Por ejemplo, en Costa Rica con el COVID, llegó un momento en el que se desconfiaba de los datos que se mostraban cada semana en las conferencias de prensa que se brindaban desde Casa Presidencial y después empezaron a dar cada 15 días y luego cada mes. Esto porque yo pertenezco a la Comisión Nacional de Datos Abiertos y el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense, el Seguro Social nos abordaron porque no sabían cómo manejar el tema de datos. Al final la gente quería los datos abiertos, la gente quería los datos actualizados, la gente quería los datos diarios reales de cuántas personas habían fallecido, cuántos estaban en cuidados intensivos, etcétera. Y los números, los datos en particular se llevaban en hojas en Excel. O sea, la falta de sistemas de información que tenemos en estos momentos y la interoperabilidad que tenemos con esos datos. El ministerio no se hablaba diariamente con la caja y la caja no se hablaba diariamente con la Comisión Nacional de Emergencias, etcétera. O sea, la falta que nos hace el contar con eso, y al menos en Costa Rica sé que hay muchos dineros de cooperación internacional que se pierden, como bien lo decía el profesor con el tema de las vacunas. Al menos creo que en Costa Rica no se han perdido las vacunas que han sido donadas, porque nosotros como costarricenses, aunque hay una parte que alegan al principio de objeción de conciencia y no quieren vacunarse, pues la gran mayoría hacíamos fila para poder vacunarnos porque
creemos y confiamos en que esto es un asunto mundial y queríamos salir de nuestras casas, ya no queríamos estar encerrados, porque al final la enfermedad ya no era solamente física, sino también emocional, que ya también hay algunos estudios, al menos en el país y creo que a nivel internacional, sobre la afectación en la salud emocional que esto ha llevado a lo largo de casi 2 años, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. El material me lo dejo con mucho, se lo aseguro que lo voy a reutilizar muchísimo para muchas cosas que estoy trabajando, no solamente en el Archivo Nacional de Costa Rica, sino porque acabo de iniciar también una maestría en una universidad en España sobre lobby político y diplomacia como tal, a nivel muy político. Y en esta semana en particular estábamos viendo todo este tema de no solamente de objetivos de desarrollo sostenible, sino también todo lo que tiene que ver con la política latinoamericana, que es bastante curiosa y por eso tenemos los países como los tenemos. De mi parte sería de verdad agradecerles y espero pronto volver a participar de algún curso del CLAT. Muchas gracias, Ivania, por sus amables palabras. Bueno, pues bien, el curso efectivamente se ha diseñado también, empezando ya que usted trabaja en un centro de documentación y digamos de conocimiento, bueno, pues se ha diseñado precisamente para darles referentes de búsqueda, ¿no? No solo documentos concretos que pueden quedarse obsoletos o de autores que pueden quedar desfasados pasado un tiempo, sino fuentes de documentación, es decir, pues dónde están las bases de datos, dónde están los grandes centros de pensamiento, los centros de información o los datos que se tienen que manejar en las áreas que estamos hablando, ¿no? Esto es interesante, yo creo que es bastante importante porque también hay que enseñar a aprender, ¿no? Esto es algo que cada vez que yo intentas predicar con el ejemplo. Es decir, que una fase fundamental, un elemento fundamental de las administraciones públicas es el aprendizaje, y es el aprendizaje permanente. Y esto pues hace tener claro en este bosque gigantesco de documentación y de información que existe en estos momentos en el mundo, y especialmente en las redes, bueno, pues tener una serie de referentes claros para no perderse. Yo creo que esto ha sido muy importante. Respecto a la apatía, solo me voy a centrar en algunas de las cosas que ha dicho nada más. La apatía, bueno, esa apatía está justificada o está basada, mejor dicho, más que justificada, bueno, pues en esta desorientación, en esta incomprensibilidad de lo que está sucediendo en el mundo, en la fragilidad, en los cambios tan profundos, en el que los referentes que nos habíamos dado durante décadas ya no sirven para explicar la realidad, y que cuando los aplicamos esas soluciones del pasado, pues fracasamos o no tenemos suficiente éxito y tenemos contestación social, ¿no? Y viene también derivado de la enorme frustración ciudadana, enorme frustración de las expectativas que le genera una población cada vez más formada, más capacitada, más educada, y unos resultados que no están a la par, ¿no?, con sus expectativas. Y también, ¿por qué no?, con las sucesivas crisis de todo tipo que estamos experimentando en la última década. Y esto hace pues, que uno se sienta impotente, los gobiernos se sienten incapaces, impotentes de poder abordarlos. Y nos encontramos también con bueno, en materia de la Agenda 2030, con unos medios de comunicación que no han entendido bien la Agenda 2030, que no la difunden bien, que no explican bien cuál es su alcance último, ¿no? Por ejemplo, en mi país, yo no veo a veces de alguna gran cadena de televisión que hace alguna campaña de la Agenda 2030, pero suena como raro, suena como forzado, suena como discontinuo, ¿no?, de la realidad del día a día, de lo que hacen esa cadena o lo que hacen los medios de comunicación o lo que hace la sociedad en general. Quizá la excepción sean algunas empresas, ¿no?, que sí se lo han tomado en serio, pero a veces también esas empresas, cuando difunden que están alineándose con la Agenda 2030, también suena como raro, suena como algo, digamos, fuera de la realidad, ¿no? El tema de los datos, usted ha hecho incidencia y yo pues ya casi le hemos dedicado una semana, ¿no? Es un tema fundamental. Es un tema fundamental, vemos las carencias, vemos la enorme distancia que hay entre los indicadores previstos y los indicadores reales, cómo los servicios estatales de estadística pues no están funcionando al nivel que deberían funcionar, cómo no acaban de creerse todas las instituciones que esto de la Agenda 2030 va en serio, ¿no? Cómo no se acaban de creer que necesitamos medir, necesitamos evaluar, necesitamos contrastar las políticas públicas y los resultados de lo que estamos teniendo, en términos propios históricamente, pero también comparados en la región nuestra a nivel mundial. Y esto lógicamente supone un cambio de cultura política.
esto, pues trabajar basándose en evidencias, en otros elementos, pero tomando las evidencias como un elemento fundamental de decisiones, pues esto genera, lógicamente, pues muchas resistencias, ¿no? Y poco más, ¿no? Yo me quedaría en estas ideas, ¿no? Y nada más, pues agradecerle los halagos que me ha expresado y en cualquier caso, pues que le sea de utilidad, ¿no? El material. Bueno, yo utilizo como referencia esto, siempre uno tira de ese hilo y acaban apareciendo nuevos, ¿no? Pero les he puesto lo fundamental, ¿no? Lo fundamental, quiero decir, el 90 y tantos % de lo fundamental, ¿no? Ahí encuentran casi todo, de vez en cuando aparece alguna nueva fuente muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahí encontramos informes periódicos, análisis críticos, análisis de la sociedad civil, análisis de centros oficiales, nos encontramos con mucha documentación, con mucha información, ¿no? Y cada vez mejor analizada, cada vez mejor tratada, mejor explotada. Esto está muy bien también, ¿no? Esto también nos permite tener un mejor conocimiento de la realidad, ¿no? Y en cualquier caso, acabo como he empezado con el tema de la apatía. Bueno, es cierto que la apatía puede lógicamente, conduce a la inacción, conduce a la certeza también de que no vamos a llegar a 2030 para cumplir los objetivos que nos habíamos marcado. Bueno, pero es que no tenemos otra agenda, no tenemos otra meta. Necesitamos quizás replantear algunos de esos objetivos en el tiempo, pero no su importancia y su intensidad, ¿no? Y necesitamos repriorizar en cada uno de los países, lo hemos visto durante la pandemia. Y otra de las enseñanzas, ¿no?, que hemos visto durante la pandemia. Antes les decía que hay varias enseñanzas, una de las alianzas y otra la fortaleza institucional. Dentro de esa fortaleza institucional está el tema de la gestión de los datos, está la gobernanza, están las redes, está todo esto, ¿no? Fortaleza institucional. A mí me llama la atención en algunos de esos países que tienen muy buenos indicadores en materia de democracia, en materia de corrupción o en otros indicadores que son difíciles de lograr y sin embargo hay otras tareas que tienen que ver con la eficacia o que tienen que ver con la distribución del bienestar al conjunto de la sociedad que todavía no se ha avanzado, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos fortaleza institucional, necesitamos capacidad institucional, necesitamos servidores públicos profesionales, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos transparencia. En fin, todo esto es la fortaleza institucional, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que les haya servido y en cualquier caso todavía tenemos unos cuantos días por delante, tenemos 10 días por delante para que ustedes puedan hacerme llegar todo tipo de observaciones, comentarios sobre los trabajos, yo les haré la retroalimentación, lo mejor que sepa, y de tal manera que también puedan tener ustedes, pues bueno, más referentes de actuación y de aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, profesor. Tenemos una última pregunta por acá. Es de Idelbrando Jiménez. Adelante, Idelbrando. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesor. Yo quería tratar este tema de la pandemia porque si alguna enseñanza, por ejemplo, hemos recibido por acá es que ya no hay ni población lejana, ni población más pobre, ni población más rica cuando se trata de los males generados por otros males, ¿no? Entonces, África ya no es África, pues, la que está en los confines de la Tierra, sino que puede mañana estar aquí afectándonos con una pandemia como la que hay. Y eso enseña otra cosa, ¿no? O sea que la pandemia no solo es el mal, sino que la pobreza tiene el mismo efecto, aunque se demora un poco más. Entonces, yo creo que eso ha sido lo importante. Lo único que nos ha enseñado la pandemia, bueno, no lo único, lo que también nos ha enseñado es a entender que los males debemos tratarlos, ¿no?, adecuadamente, ¿no?, por muy lejos que nos parezca. El otro tema era sobre la entidad en la que yo trabajo y cómo es que se ha venido abordando este tema de los ODS aquí en Perú, ¿no? En realidad he tratado de buscar para ver si se le da realmente la importancia que tiene y no encuentro. O sea, he buscado toda la información de la entidad y alguna referencia, pero o sea, mejor digo casi nada o nada, ¿no? Entonces, y entiendo yo de que por eso lo planteaba ahí en la propuesta todavía, ¿no? Porque he seguido el esquema de la propuesta, ¿no?, y así lo elaboro. Lo que pasa es que parece un poco extraña porque como es SUNAT, registros públicos, de lo que se trata es un poco de afirmar lo que ya se tiene,
no de pelear para tener, sino de afirmar lo que ya se tiene. Pero aún con eso se puede también ayudar a los ODS. Por ejemplo, hay mucha gente que a pesar de que tiene bienes, ¿no? Aparece como pobre, porque no tiene acceso a poder entrar a este círculo vicioso que puede ser el de generar riqueza, ¿no? Entonces, se siente excluida. Pueden tener un buen terreno, pueden tener un buen fondo, pueden tener una buena casa, pero están excluidos del esquema, ¿no? Del esquema actual. Entonces, ahí se quedan. Y eso es pobreza. Eso es pobreza, porque si no entras al esquema actual, eres pobre, pues no puedes generar más. Entonces, quedarse también es pobreza, ¿no? Entonces, esta entidad, a eso es a lo que ayuda. Entonces, bueno, un poco que a veces no entendemos porque se trabaja sobre lo que ya se tiene. Entonces, si bien es cierto, es registros públicos, como entidad puede fortalecerse y puede utilizarse, por ejemplo, para activar también, como decíamos al comienzo, desde esta perspectiva que hay, de que el misterio del capital es precisamente dejar que esa riqueza salga y salga así como una especie de hidroeléctrica, ¿no es cierto? Mientras está ahí, como le digo, sin poder salir al mercado, sencillamente no hace nada. Pero cuando se le suelta, eso puede generar un montón de cosas. Y a eso precisamente ayuda a generar más riqueza, ayuda a la entidad donde yo trabajo. Entonces, desde ahí estoy planteando, porque parece que tampoco se ha entendido en la misma entidad, y no se ha entendido ni siquiera qué son los ODS, porque si no se entienden los ODS, ¿cómo yo voy a pegarme ahí para poder trabajar en función a ello? Entonces, eso es un poco lo que estoy planteando para ver cómo vincular la misión y la visión de esta entidad con algunos ODS que evidentemente tienen más relación que con otros, ¿no? Esa es la propuesta, y eso sí quisiera que me ayude, porque la he presentado y parece que no se ha entendido muy bien qué es lo que quiero plantear. Más se ha visto el trabajo final que la propuesta misma, pero un poco que quería explicarla porque con esto del COVID, precisamente esta entidad, y yo trabajo acá, y justamente ahorita estábamos vinculados para sacar trabajo remoto, ¿no? Entonces, es la que más se ha podido vincular, la que no ha necesitado de la presencialidad porque ha podido virtualizar la mayoría de sus servicios, con todos los defectos que se puedan apreciar, pero por lo menos se ha podido hacer eso. Y como dice usted, es bien cierto, ¿no? Por acá, por Perú, los ODS se notan como algo extraño. Permítanme hablar así en términos muy antiguos, desde la derecha se ve como algo caviar, ¿no es cierto? Y el caviar es el de izquierda, bueno, usted lo entiende. Y desde la izquierda se ve como, bueno, pues algo así como una fundación, como algo de beneficencia, cosas de ese tipo. Y no se llega a entender de qué se trata. Y de lo que se trata aquí es, por ejemplo, como lo dije creo en una tarea, es de vincular ya no a la gestión del Estado como algo individual, sino a la gestión del globo mismo. Y para eso es lo que hacen los ODS. Y creo que si algún país pide préstamo, lo primero que tendría que acreditar es su concordancia con ellos. De sus políticas de Estado, como tenemos acá en el Acuerdo Nacional, desde el 2002 se hizo un acuerdo, de esas políticas de Estado con los ODS. Y si eso no está así, pues bueno, que no les den plata, ¿no? ¿Para qué les dan plata si lo van a gastar en otras cosas? Entonces, un poco que por ahí iba la propuesta para poderla desarrollar y que termine el trabajo final y que me permita por lo menos acreditarme a mí también de que he entendido perfectamente de qué se trata este tema, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, Hildebrando. Bueno, le he hecho un comentario otra vez en la plataforma, dentro de los comentarios del ejercicio, para decirle lo que le falta a la propuesta. A mí la propuesta me parece correcta, no hay problema. Lo que pasa que, como muy bien dice, ha hecho una propuesta muy personal, que está bien, ¿no? Lo que pasa es que faltaba algún aspecto, por ejemplo, los temas éticos que había que incorporar y alguna cosa más. Pero bueno, la propuesta
yo la he valorado como propuesta, lógicamente después está el trabajo final, pero me parece que está muy bien, incluso en aspectos, digamos, en áreas que aparentemente pueden ser muy lejanas a la incorporación de la Agenda 2030, los aspectos registrales, ya les puse como ejemplo pues los órganos, por ejemplo, de fiscalización, como los tribunales de cuenta, las cámaras de cuenta en América Latina y en el resto del mundo, que han desarrollado un manual de auditoría alineamiento con los ODS, o uno de sus compañeros que, por ejemplo, lo está haciendo con pues, lo que aquí se llama la Comisión del Mercado, en este caso de la banca, ¿no? Bueno, pues la regulación del sistema bancario o el sistema de bolsa, ¿no? Que en otros países también se pueden alinear con la Agenda 2030. No es tan complejo, ya más complejo es alinearlo, como digo, en las instituciones de fiscalidad, ¿no? Que son, para mí es uno de los aspectos más gratificantes, porque normalmente tienen una imagen muy dura, muy externa, muy alejada de la realidad, muy de intervención, muy de contabilidad, y sin embargo, tanto la experiencia del contacto que yo he tenido en España con los tribunales de cuenta españoles como en América Latina, pues ha sido todo lo contrario, ha sido de gran interés, ¿no? A mí me ha parecido de gran interés. Respecto a que el mundo se ha hecho chico, el mundo se ha achicado y el tiempo se ha cortado, es decir, en estos momentos es todo demasiado repentino, demasiado rápido. Esto es lo que me ha llevado a mí a hacer ese tipo de reflexiones como las que he manifestado hoy, ¿no? En el tema 4. No hablar, intentar integrar lo que es lo que sucede en el resto del mundo y tratar de ver cómo está impactando la administración y qué puede pasar a futuro, ¿no? Porque esto que a veces nos aislamos y bueno, esto no nos afecta a nosotros, esto es de otro país, ¿no? Esto no es cierto. Usted lo ha dicho muy bien. Y esa visión que tienen en su país de la Agenda 2030 pues coincide bastante, incluso casi con la misma denominación en mi país, ¿no? Es así. Yo soy uno de los raros que escribe sobre la Agenda 2030, ¿no? Porque es una rareza y además desde posiciones de izquierda pues creen que es una cosa relativamente, bueno, pues de los centros de pensamiento únicos a nivel mundial, y desde el punto de vista de la derecha, que es una cosa radical de izquierdas y que realmente pues eso se está introduciendo un pensamiento también único desde el punto de vista progresista radical, ¿no? Entonces, bueno, esto no es así, no lo es. Yo creo que lo que parece que es una evidencia es que no podemos seguir como estamos. Yo creo que esto es bastante claro, tanto dentro de la administración como en los distintos aspectos que hemos ido abordando a lo largo de estas últimas semanas, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé si Leonel queda alguna mano levantada. Profesor, tenemos una pregunta de Boris. Adelante, Boris. Sí, bueno, buenos días desde acá, ¿no? Saludos a todos. Solo quería aprovechar unos segundos del tiempo que queda, primeramente para agradecer al CLAT por la invitación y por la aceptación en la participación de este curso, y sumarme a los agradecimientos al profesor Arenilla por el curso, por todos los conocimientos compartidos, por compartir su experiencia desde una posición, a mi modo de ver, muy justa, muy equilibrada, muy en el espíritu de equipo, de crear alianzas, que yo creo que también está muy en el espíritu, vuelvo y repito, del curso y de lo que el curso se proponía. De mi experiencia personal, creo que las evidencias, la información han sido amplias, profundas, y me atrevo hasta a decir a tono jocoso, pero muy seriamente aplastantes. Hoy me doy cuenta de que mi información con respecto al tema de los ODS era muy superficial y desafortunadamente o afortunadamente los ODS necesitan creo yo, hoy de mucha profundidad, de mucho estudio, o sea que creo que sí que hay que seguir estudiando, hay que seguir profundizando en los temas. Hay muchos temas que debatir, hay muchas acciones, muchas experiencias a nivel internacional que compartir e incluso que asimilar, y es en el espíritu con el que me voy hacia mi pequeño espacio en la oficina, mi pequeño espacio institucional, a aportar en la medida en que así me lo permitan, ¿no? Hoy me siento mucho mejor preparado, aunque no totalmente preparado. Como un comentario final, la preocupación que me queda con respecto al límite de tiempos que ha sido trazado, con respecto al cumplimiento de todas las acciones de la Agenda 2030 y los ODS,
y la realidad tan aplastante que enfrentamos hoy, sobre todo después de la epidemia de la COVID, que aún no ha terminado, en la que nos damos cuenta de que se han profundizado desigualdades, se han profundizado problemáticas que ya veníamos enfrentando y que quizás no logremos, ¿no? Yo me autocuestionaba un poquito si quizás no tengamos, no ya que alargar el tiempo, sé de sobra que muchas veces los temas de alargar los plazos y los límites a veces cuestan trabajo y uno se resiste, las organizaciones se resisten a ello, pero evidentemente hay temas incluso que han surgido con la pandemia que necesitan de un accionar urgente y no me logro hacer a la idea de cuánto lograremos cumplir. Estas eran mis reflexiones. Muchas gracias nuevamente y abrazos a todos y a todas. Muchas gracias, Boris. Pues efectivamente, necesitamos replantear prioridades y tiempos. Esto está claro y necesitamos, si antes estaba claro que solo no se podía cada uno de los países, está más claro que nunca que es necesario hacerlo en compañía, ¿no? Esto yo creo que también ha quedado muy claro. Yo creo que es necesario replantear con urgencia, digamos, las instituciones internacionales y, bueno, y debe mostrarse una posición mucho más generosa, ¿no? Por parte de la mayor parte, por parte de los países, especialmente de los países más desarrollados, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión que no admite duda. La pandemia, la vacunación lo está dejando bien claro y, bueno, hemos visto la interdependencia que hay entre unos países y otros, ¿no? Que yo creo que esto es de gran trascendencia, ¿no? Bueno, vamos a ver si... yo no he leído nada en este sentido de los distintos organismos internacionales. Yo creo que todavía están bajo shock. Es cierto, como también señala, a las grandes organizaciones les cuesta mucho cambiar, ¿no? Y se han estado funcionando en distintos entornos cambiantes de crisis en los últimos 80 años, pues bueno, pues realmente pueden decir que esas organizaciones lo que tienen que es adaptarse. En algunos casos probablemente no baste solo adaptarse, sino que haya que refundar, ¿no? Que haya que replantear algunas cuestiones y, bueno, como lo estamos viendo con distintas organizaciones que están teniendo un papel preponderante durante la pandemia, ¿no? Y muchas gracias por los comentarios y, desde luego, y también tengo que agradecerles a ustedes, ¿no? La labor de esfuerzo que han tenido y de seguir junto con sus labores diarias, pues hacer los trabajos, cumplir el calendario. Hemos tratado de flexibilizarlos. Aquí hay siempre un equilibrio entre flexibilizarlos y ampliar los plazos y que aquello no se rompa, ya lo decía al principio, ¿no? Que se estire tanto que se rompa y al final uno se desenganche completamente de la marcha del curso, y esto pues efectivamente va en detrimento de la propia calidad del curso y también suya, ¿no? Del aporte que pueden recibir ustedes, ¿no? Muchas gracias, profesor. En ese mismo tono de palabras de felicitación, le hago llegar las palabras de Ana Leiva y de Diana Olvera, que han escrito sus agradecimientos por el curso, por la experiencia. Y a su vez, bueno, nosotros también por parte del CLAD les agradecemos a todos los alumnos que han participado activamente a lo largo de esta semana. Les instamos a continuar, todavía tenemos una semana de actividad, a ponerse al día con sus actividades, las actividades correspondientes. Y no queda más que agradecerle nuevamente a usted, profesor, por el curso. Y bueno, estaríamos en contacto lo que resta a través del campus virtual. Ya con esta clase de hoy finalizamos los encuentros semanales. Y nuevamente muchas gracias y bueno, daríamos por concluida la sesión. Muy bien. Muchísimas gracias, Leonel. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los foros y nos vemos en los ejercicios. Gracias. Solo le puedo hacer una consulta cortita con respecto al trabajo. Mire, lo que pasa es que este es un tema personal. Lo que pasa es que la próxima semana, el día lunes, yo tengo que viajar a una zona rural, que es la cordillera en Chile. Y lamentablemente allá es muy mala la señal. Voy a estar toda la semana hasta el día 13 fuera, por razones de fuerza mayor. Bueno. Entonces, ¿es posible entregar el trabajo el día 14, que es el día hábil que yo vuelvo acá? Sí, sí, no hay problema. Los casos singulares me lo ponen por correo electrónico, como han hecho hasta ahora. Lo que entenderán que no podemos hacer una excepción general, porque lo que se trata es de acabar el curso lo más próximo al día 12, ¿no? El día 12 okay. Y no mucho más, porque es que nos metemos en la semana de Navidades. Y entonces ya se desconectan ustedes, nos desconectamos todos y este es un problema, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que tengan,
como también tienen mi cuenta de correo electrónico o a través del profesor Leonel Barreto, pues ya han visto que no ha habido mayor problema para atender los casos personales, ¿no? Muy bien, pues nada, nos vemos. Hasta luego.